Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ayer, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Gusto de estar en contacto con César Benítez, jugador del 12 de octubre. César, buen día, ¿cómo amaneciste? Buen día, Bruno. Un placer. Y bien por la actitud, ¿verdad? Ayer que tuvimos, pero dolido por el resultado. Bueno, lo perdieron, César, por una cuestión futbolística, no les alcanzó, o también hubo situaciones que se pueden atribuir al arbitraje, por ejemplo, para que de parte de ustedes sea criticable el trabajo de López. Y mira, yo creo que estuvo la diferencia ahí, Bruno. Ahí estuvo la diferencia en el penal, ¿verdad? Porque si bien ellos intentaron o tuvieron la posesión de la pelota, ¿verdad? Nosotros también tuvimos posibilidades en el primer tiempo, una clara. Y en el segundo tiempo también creo que como 2 o 3 oportunidades de hacer el gol. Y si vamos a irnos por situaciones claras, creo que nosotros tuvimos más situaciones. Como te digo, la diferencia estuvo ahí en el penal, es que después viendo, ¿verdad? Después viendo las imágenes se nota claramente que fue afuera, ¿verdad? O sea, definitivamente la mano fue fuera del área, ¿entendés? Yo veo que en las imágenes yo veo que fue fuera, ¿verdad? Cuando me pegan en la mano fue fuera. Yo en ese momento yo no le había no le había discutido al árbitro si fue fuera o adentro. Yo no me di cuenta realmente. Yo lo que sí le había preguntado, pero si acaso el reglamento no dice cuando se desvía la pelota y se va por la mano de un jugador, no se debe analizar, ¿verdad? Si es que obviamente el reglamento dice que se debe analizar si la posición de la mano estaba en posición natural o antinatural, ¿verdad? Solamente eso, en ningún momento yo me di cuenta que él sí estaba afuera o adentro. ¿Vos hablaste con Juan López en ese momento? Sí, él no dijo ni una palabra. No, realmente no dijo ni una palabra. No te contestó nada. ¿Qué le preguntaste vos, por ejemplo? No, yo le pregunté, ¿verdad? Porque vos podés analizar, le digo, ¿verdad? Vos podés analizar en las imágenes, inclusive vos podés analizar si cómo fue la situación, ¿verdad? Yo justamente eso como te estaba diciendo, ¿verdad? Eso es lo que más fue mi discusión, ¿verdad? Porque se desvía la pelota en el jugador de Cerro y se va por mi mano. Y según el reglamento, eso es cuestionable, ¿verdad? Si se sanciona o no. Cuando él va al VAR, ¿ustedes no tuvieron la posibilidad de escuchar qué decía López o qué le decían? ¿Estaban alejados? No, sí estábamos alejados, pero en principio él escuché que le dijo a Paulo, ¿verdad? Que están viendo si fue afuera o adentro. Y el VAR le llama y pero por algo le llama al VAR, ¿verdad? César, ¿recordás en qué parte te pega el balón? No, a mí me pega en la mano. De eso 100% me pega en la mano. Yo me voy a disputar esa pelota y como que queriendo ganar la posición, yo extiendo la mano para sacarle al hombre del Cerro de encima, ¿verdad? Y ahí cuando él desvía la pelota se va por mi mano, por la punta de mi mano, por mi puño en realidad. Sí. Y es como que la pelota vino en dirección justo en mi dirección y me pega en la mano cuando se desvía. O sea, de la muñeca para abajo. Sí, en el puño me pega, en el puño. ¿Y es un golpe seco o pudo haber existido tipo un recorrido en el golpe de contacto? No, en el recorrido no, porque en las imágenes, si vos te fijas, me pega en la mano y yo intento sacar hacia atrás la mano. Cuando fue a revisar, César, antes que él retorne, ¿tenían ustedes la esperanza que no sancione penal? ¿Algún compañero tuyo por ahí te dijo fue afuera o vieron después del partido nomás todos la imagen?
No, un compañero no me dijo, pero sí detrás estaba, sí me dijo el jugador de Cerro, el delantero, Boselli, sí me dijo para mí que vos estabas afuera, me dice, ¿verdad? Y bueno, yo en realidad le dije, yo en realidad no me fijé si estaba adentro o afuera, le dije, pero lo que sí yo le discuto fue el desvío de la pelota y que se va a poner mi mano. Pero, Y después- Boselli te dijo que esa Sí, parte... sí, espera. me parece que vos estabas afuera, me dice. Vos sabés que Boselli, estoy mirando la imagen, él está de frente tuyo, dentro del área, esperando esa pelota. ¿Te acordás? Porque él se corre la cortina. Él te dice eso cuando va a revisar el árbitro. Sí, cuando va a revisar. Claro, No, en realidad él me quedó atrás, él me quedó más o menos hacia mi... Sí, ahí se lo ve atrás. detrás mío. Sí. claro, porque César, como bien explicaste al comienzo, vos estabas más con la esperanza de que anularan por el tema del desvío inmediato. Por eso Sí, vos seguías exactamente. haciendo ese gesto. Yo te veía en la cancha que vos hacías ese gesto. Entonces ahí viene Boselli y te dice, no, en realidad están revisando otra cosa que el tema de si fue adentro o afuera. Eso Sí. fue lo que ocurrió. Sí, sí, exactamente. Qué Bueno, cosa que pero- también pero- el árbitro al ir al bar nos dice también, o le dijo a Pablo, ¿verdad? Que sí, están revisando si fue adentro o afuera. Ahora, te hago una pregunta, realmente, ¿por qué especularon tanto, César? Porque cuando ustedes empezaron a atacar, cuando entra, por ejemplo, David Mendieta, entra José María Ortigosa, ¿ustedes lo metieron en problemas a Cerro Porteño o es que si ustedes de entrada proponían, a lo mejor sabrían y Cerro terminaba marcando la diferencia? Sí, vimos en realidad y estudiamos, ¿verdad? El rival, fue parte del cuerpo técnico, ¿verdad? Obviamente, el entrenador, explicarnos, ¿verdad? Esa parte, que nosotros si salíamos a presionarle arriba a Cerro o tratar de jugarle igual a igual, íbamos a sufrir como sufrieron los otros equipos, como sufrió Sol, como sufrieron otros equipos que recibieron muchos goles, ¿verdad? Entonces, intentamos primeramente cerrar los espacios y después tener algunas ocasiones como la tuvimos en el primer tiempo, me parece, como te digo, la más clara que tuvimos fue en Hay el una de primer tiempo. Richard Salina donde corre solo, va de contra, pero realmente ya no es un arquerazo, César, ¿verdad? Sí, tiene un buen posicionamiento, es un buen arquero, sí. César, ¿qué crees que hubiese pasado si es que no se pitara el penal? Y mira, yo creo que estaba para cualquiera, porque estaba para cualquiera en realidad, porque a ver, ellos, como te digo, sí tenían la posesión de la pelota, pero cuando nosotros también atacábamos les hacíamos daño y como te digo, yo creo que el resultado podría haberse llegado a cualquiera o el empate, ¿verdad? Bueno, César, muchísimas gracias por atendernos y ¿contra quién juegan? ¿Qué pelean ustedes ahora? La Sudamericana, ¿verdad? Sí, por la Sudamericana, sí. ¿Contra quién van? Ahora la última fecha nos toca Sudamérica y estamos peleando con Guaireña y Luqueño, ¿verdad? La clasificación. Vos miraste ayer por televisión el programa de televisión que tienen los derechos. Sí, sí. ¿Y qué dijeron ellos? No, y dividido, ¿verdad? Dividido. Unos cuantos dijeron que era afuera y es que en realidad, vamos a ser sinceros también, no, la calidad de las imágenes también medio que no que da para entender muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido también se debe mejorar un poco. Bueno, César, ya tu compañero Torito González levantó un tuit donde dice que está tomando mucha menta y saludale, va a entrar al aire ahora Torito González. Está tomando menta, tereré con menta y dice, abundante Sí. menta y. Gracias por atendernos, César, muy amable. Dale, cuando quieran. Adiós. César Benítez, jugador del 12 de octubre. Torito, ¿cómo te va? Hola Bruno, buen día, un saludo para vos y a tu audiencia. Esa imagen refrescante de tu tereré, pero ¿por qué lo de menta y? Pusiste lo de menta y gracias a Juan López directamente, con nombre y apellido.
No, aparte de eso me gusta simplemente ahí para mi tereré, pero sí, ayer un poco caliente por el partido, pero ya pasó ya al pedo hablar del árbitro Bruno. ¿Por qué decís? Y porque penúltima fecha de la primera fecha que nos quejamos del árbitro y no pasa nada, o sea, no se les premia, parece, a los árbitros cuando cobran mal y no auto, te pone nervioso, te saca del partido. Ayer yo tenía una tarjeta amarilla, no podía protestar y si protestaba era amarilla y roja y el jugador nomás pierde. Ellos siguen aplicando cada fecha y el jugador por ahí le suspende. ¿Y qué se viene ahora para el 12, Torito? ¿Perdón? ¿Qué se viene ahora, digo? Y ayer por ahí nosotros queríamos rescatar un punto que nos servía para la última fecha, por ahí ganando, clasificar a una copa. Ahora por ahí dependemos de otro resultado, queremos entrar a la Sudamericana, jugamos contra Sol de América y después tenemos que esperar otro resultado a ver si se dan los números. Ahora, te consulto, Torito, viendo la imagen, ¿vos te mantenés que, o vos creés que fue fuera del área lo que cobró el árbitro como penal? Por ahí si no había VAR y él cobraba penal no pasaba nada, ¿verdad? Porque era una jugada muy dudosa, pero el VAR por algo le avisa. Yo le dije a Juan López, por algo te está llamando el VAR diciéndote que no puede dentro del área. Y no sé, la verdad que no sé qué decir, Bruno, ¿verdad? Pero en una imagen se ve que fue agarraba un poquito el área, en otra imagen no, y pero como le dije al árbitro por ahí, si le llaman es por algo que no fue dentro del área, pero bueno, es su decisión, él cobró penal y ya está. ¿Y qué te dijo López cuando le dijiste eso? Que por algo el VAR le estaba llamando. No te responde. ¿Vos sabés que César Benítez nos dijo la misma cosa, que no hablaba él? No te dice nada. Y si vos por ahí te pones nervioso o le decís algo malo, simple, sin hablarte, te saca una tarjeta amarilla y no, el jugador no pierde siempre. Ellos no se les sanciona, no sé cómo se manejan a ellos. El jugador no juega cuando tiene bajo rendimiento o cuando tiene tarjeta roja, se le suspende, pero a ellos no sé quién les maneja, cómo hacen ellos. Jorge, llegaste a decir que algunas imágenes, de acuerdo a lo que vos viste, algunas te dan la sensación de que sí fue adentro y otras no. Sí, por ahí hoy ya no miré tanto, más anoche después del partido uno se va con la calentura, porque a nosotros, como te dije, en ese momento por ahí el partido estaba un poco... nosotros tuvimos nuestra chance. Yo sé que por ahí Cerro, hablando de mérito, ellos sí merecían ganar porque lo que buscaron fue en ellos del primer minuto, pero nosotros hicimos nuestro juego nomás, tratando de sumar de algo en la cancha de ellos. Tuvimos nuestra chance, no pudimos, y hablando de vuelta, si fue o no penal, creo que la imagen que yo vi, que para mí fue fuera del área. Torito, pero también hay una cosa que se tiene que reconocer, me parece que Cerro es un equipo arrollador, tiene un gran arquero y ustedes se acordaron muy tarde de atacar, ¿verdad? ¿Por qué tanto se replegaron para jugar y depender de este tipo de situaciones? Porque el que ataca, en algún momento genera ocasión de gol, o este tipo de situación, por ejemplo, de una jugada polémica de un penal. ¿O es que si ustedes sabrían, Cerro les pintaba la cara? No, por eso te dije, de por ahí Cerro en su cancha, de la forma que viene jugando, y se vio que ellos del primer minuto el resultado que buscaba era Cerro, ¿verdad? Pero nosotros, el entrenador planteó de esa forma jugar, tuvimos nuestra chance mano a mano de Richard en el primer tiempo, que por ahí si metía era otra la historia, era el planteamiento del entrenador, por ahí ya le toca hablar a él del planteamiento del partido. Nosotros solamente cumplimos órdenes sobre la cancha
Pero sí también se dio que cuando íbamos en contra nosotros, cuando nos proponíamos, le hacíamos también daño a Cerro y tuvimos nuestras chances, no pudimos, pero conforme con el trabajo, con la entrega del equipo, ahora nada más nos toca recuperar y pensar en la última fecha. Gracias por atendernos, muy amable Torito. Un abrazo, Bruno, hasta luego. Adiós, adiós. Habló Juan Alberto Acosta con nosotros, presidente del Club Guaraní, y la verdad que estuvo bastante fuerte, bastante duro. Dijo que le han perjudicado a Guaraní desde que empezó la segunda rueda, Vaya, eso que es va a algo que pedir eso- una auditoría del VAR. Desde el partido Cerro Sol, yo entendí. Supongo que tiene que ver con... No, yo lo que entendí es de Guaraní Sol. Ah, Guaraní Guaraní Es Sol, el- aquel lunes a la noche. Claro, que si ganaba se ponía Sí. a 8-9. Y Él cuando habla de habló, Sol, habló ese claro partido. de la persecución también. Pero También. ayer no teníamos porque estábamos en la olla. Después uno ve lo del queso y si lo del presidente de Guaraní fuese tan así, lo echaban al mejor jugador de Guaraní. Sí, Y- Sacó y de la no, cancha a un jugador, Salinas, Sí, ¿Sí? sí, sí. Con La fractura. patada al rostro. al comenzar nomás el partido. Pero sí, o sea, como que en ambas canchas el argumento del hincha del otro equipo para decir no fue tan así o sí fue tan así en este duelo entre Cerro Porteño y Guaraní. Ahora, hay una cosa, hay otra imagen. ¿Viste que se viralizó la imagen de la foto que se saca de la televisión, ¿verdad? Y ahí, vos mirá y es fuera del área, pero por centímetros. Pero hay otra donde te dicen, ahora aparece una nueva foto donde dice, es acá donde ya impacta plenamente en la mano. O sea, la foto que te muestran antes que llegue la pelota al brazo. ¿Verdad? Esa que Y está después, mostrando ahora. después la otra que muestran los hinchas de Cerro es ya cuando llega y está dentro de la línea, ¿verdad? Y la línea es parte del área y es penal, Claro. ¿verdad? Claro. Entonces, pero yo la verdad, Pero ¿qué te sinceramente, dice eso? Eso que vos estás te diciendo, digo, Bruno. sí. Porque yo le pregunté justamente a César. Porque una mano no es una barrida. Viste, en la barrida vos decís, el famoso empezó afuera y terminó adentro. Una mano es un golpe. Por eso yo le hago una pregunta que parecía tener una respuesta obvia. Porque es muy difícil que, salvo que vos seas de los Globetrotters, de que hagas un recorrido del balón por tu mano o por tu brazo. ¿Cómo es posible que existan dos imágenes si el impacto es único? No, pero eso es lo que te estoy explicando, No, Dani. por Es eso. antes que impacte la pelota en el brazo. Viste que la toma es de frente a la jugada. Y antes se saca la foto, ¿verdad? Sí. Y es antes que impacte, está afuera. Pero cuando impacta, cuando llega la pelota al brazo, Y lo del otro lado, ¿qué te dicen? lo Que- muestran los hinchas de Cerro y es dentro de la, Claro, de la línea del área. Y los hinchas del... A ver, te voy a camuflar con el tema del 12. Los de Guaraní te van a decir, no, la segunda imagen es después del contacto. Porque sigue siendo la toma, como vos decís, desde la zona del offside. Entonces, tu referencia solamente es el balón que tapa la mano y por ende vos entendés. Por eso decía, debe ser una sola. Por eso hacen el frisado de la imagen del medio que habla justamente de ese contacto que estamos observando allí. Pero ya que se esté hablando de dos imágenes distintas, te dice que Vos una sabés que sí, la otra afirmación- no. Tiene razón, Bruno. Hay una afirmación que te parece que en un momento está dentro. Que es la posterior. Sí. Por eso, Yo coincido también. Hay un solo contacto, no es una pelota Claro. vivoreante. Pero ayer todos decíamos, ahí está la acción, ¿no? Todos decíamos el tema de que si se fue a revisar no iba a sancionar penal porque la que teníamos en la cabina era que estaba afuera. Pero ¿por qué es lo que le llamó el VAR al final? No entiendo. Y por una cuestión de inseguridad, por eso yo quiero escuchar el audio. porque el VAR creyó que era Sí. afuera, o si no, para que, o sea, no debió haberlo llamado. Claro. O sea, que lo haya Y llamado ya te habla que... El audio VAR de esta acción no se tiene todavía. No, de tener se tiene. La PF divulgó No, lo no, que le... pero se divulgó, ¿no? No, todavía no. Sabemos esto de APF con Medol. aparece el Este estaría bueno señor tener para ver cuáles son los parámetros, porque- papal y hace la descripción nomás. Fabio, Si le todavía llaman- no, esto no está... La No, APF no, levantó está, nada todavía al todavía respecto. nada. No, a ver, yo interpreto lo que... Porque acá el tema es
punto de contacto nomás. Porque si el punto de contacto es esa segunda imagen que escribía Bruno y que todos vimos ayer, Juan López puede decir, eso está sobre el inicio de la raya del área y por ende es penal. Lo que ayer también dijimos en transmisión, lo que yo no entiendo por qué Fernando López, que es el del VAR, le llama. ¿Por qué le llamaría si es una jugada objetiva? No es una jugada de apreciación. No, vos no podés decir, para mí fue afuera y para vos fue adentro, entonces debatamos esto. No, no podés hacer eso. ¿Por qué lo llama? Lo hubiera dejado. Ahora, atiendan una cosa, para que vean, si fue la segunda imagen que vos decís. Para que vean, sí, Dani, para que vean, Ariel y Federico, audiencia, para que vean realmente López ayer muy mal arbitraje. Qué discreto es Juan López, realmente es muy discreto. Y esta no es la es que vos primera decís. vez. Esta es la que vos decís. Esta es la que yo Y dije. fíjate ahí arriba, los muchachos. Pero hicieron- esta es la que levantan, ¿verdad? Están levantando los hinchas de Cerro que lógicamente se defienden, ¿verdad? Y dice que fue penal. Esta es la imagen donde impacta y está sobre la raya del área. Ahí mira el porcentaje ¿Verdad? de zoom. ¿Eh? Ahí el porcentaje de zoom que dice 228. Pero, por eso te digo, es esta la del golpe de O sea, contacto, es para la vos anterior. puede ser engañosa esta No, imagen. no, lo que te digo O, ya- es que... o vos podés decir, no, pero esta ya es después del rebote. O sea, el de Guaraní te va a decir que este es el del rebote y el de Cerro te va a decir que el anterior es antes del contacto. Bueno, ¿Se entiende? Pero es muy complicado. Ahora, voy a lo siguiente. Para que vean nomás lo malo que fue ayer lo de López. Hay una jugada que tenía que ser gol de Cerro Porteño, señores. Gana Robert Morales. Lo vienen pateando de atrás. Segundo jugador de 12, le vuelve a cometer falta. Tras Travilla se cae al piso, se vuelve a levantar. Ahí está. Gana la posición, le da el pase, gol a Enzo Jiménez. Y el árbitro agarra y pita falta a favor de Cerro Porteño. Cuando que lo que tenía que haber hecho era aplicar la ley de la ventaja. Y Juan López, realmente ahí se nota que Juan López no está preparado para ser un árbitro de primera división porque es un craso error. No. Hasta que no termine la jugada, él no puede interrumpir. O sea, él Pico pensó que Robert Morales no iba a ganar la posición, pero después de que le pasa la pelota, pita en la infracción. Él Realmente, pensó que no se iba a o sea, levantar. no es que pita ahí en el momento cuando se cae Robert Morales. Para que se entienda, estamos viendo en las imágenes. Cuando Robert Morales gana ya la posición, cae al piso, vuelve a reincorporarse rápido, gana por potencia, le pasa a Enzo Jiménez. Ahí pita la falta el árbitro del partido. No, realmente. él pitó antes porque él pensó No, que no, Robert mira, no se iba a Dani. levantar. No, no, Ahí se va a ver bien, fíjate. Mira, se cae, Ahí se va. cae una vez, ¿verdad? Ahí cae. Se vuelve a caer. Ahí el pita. Ya pitó, Ahí ya el pitó. pita. Ya No, pitó, no, pero ya no pitó. terminó todavía la jugada. Sí, Sí, pero ahí está la equivocación. claro. Pero eso sabe que eso. No, pero era no, cuando no. Robert le No. iba a dar el pase. En todo caso me corrijo. Cuando le iba a dar el pase, él agarró y pitó Claro, la falta. eso es cero cancha. Cero cancha porque él ya asume que Robert se va a quedar tirado. Claro. Cuando te dé que esperar sí o sí, un segundo. Hace poco una jugada en el fútbol local que fue gran mérito del árbitro. También una jugada similar. Un gol de Guaraní fue. Sí. ¿Qué hubiera pasado con el gol de Caniggia contra Brasil si Maradona que se iba así, el árbitro le cobraba una de las tantas veces que se le tiraron encima, ¿verdad? Esto fue Yo hasta realmente te apuesto. insólito por parte de López Insólito, que... no un error. No, 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 ese era gol lícito. Claro. ese error, hermano. Yo hasta te apuesto Sí. que Juan López no le vio a Enzo Jiménez. Te apuesto. O sea, No, pero no, él estaba tan... no le pudo haber visto. No, es que Puede ser porque le está yendo eso, es que yendo mirá la ya en corrida. diagonal, eso o es sea, incomprensible. no, por eso, o sea... Claro, y bueno, eso habla de la visión periférica Claro. que tiene Juan López y por eso está Cuando mal te árbitro. hablan los instructores de cómo correr en la cancha... Mira, Mira, Robert no, gana 1-2. Espera, Enzo Jiménez... Míralo, ya él está... Y míralo. El árbitro está detrás de Robert Morales. te aseguro que López no lo ve a Enzo Jiménez. Entonces, de la perspectiva no de está Juan preparado, López... entonces, para dirigir Y en claro que primera. no. Claro que Y no. claro que es uno de los protegidos. Porque estamos hablando de un árbitro Bueno, que yo no voy a tiene... entrar en eso de protegido o no protegido. Lo que te puedo decir es que es No, muy mal pero árbitro. una cosa está ligada a la otra. Ayer se jugaba, a ver, los dos partidos más importantes del torneo y le da un árbitro que te digo, él tiene insignia FIFA, él es árbitro FIFA. No, árbitro FIFA. no, Y después no. preguntan por qué nuestros árbitros hace rato no pitan en las instancias decisivas de selección o de clubes. Entonces, yo cuando veo esa jugada y cuando vos te sorprendes te digo, allí
López pensó que no se iba a levantar Morales, y te complemento con que al no verlo a Enzo Jiménez por correr mal la cancha y por no tener la visión panorámica y periférica, él habrá dicho, igual si por ahí se levanta tiene a 4 jugadores del 12 de octubre. ¿Y dónde está su error? Porque como bien decís, ya la jugada venía donde Claro. lo estaban achando y él seguía Dani, levantándose. Si él hacía lo aconsejable dejar correr 2 segundos, él se acomodaba y ya lo veía a Jiménez. Ahí, mira, él no estacionaba ahí. Ahí ya lo veía Jiménez. Ahí ya lo veía Jiménez. Por eso se apresura, niega un gol. No quiero ver si lo empataba a 12 con las que tuvo, porque 12 también se siente afectado, ¿verdad? Pero con la que tuvo un gol, fíjate cuánto, 86 minutos. Era 41 minutos del segundo tiempo. Un gol lícito que le negaba 2-0, se sentenciaba el partido. No lo puede quedarse. Jan va hasta el cuarto árbitro, le dice a Jan, váyase a su arco. Y sí, cuando vimos que arbitraba él, corría este riesgo. Tuvo muchos errores. Hay una secuencia en el primer tiempo donde le hacen una falta clara a Cardoso Lucena, y de esa jugada Rivas le mete un planchazo a un jugador de 12 y no cobra ninguna de las dos, porque realmente no es un mal árbitro, López, que sigue teniendo este tipo de distinciones, estar en los 2 partidos más importantes de la penúltima fecha, en uno de ambos. No sé cómo le fue a Fleitas, ¿verdad? No, a Lipio Colmán, pero si me decís que Jorge Salinas tuvo fractura de pómulo, tiene un problema en la vista, bastante De hecho, importante también. Retirado por una ambulancia. Ese fue Acá está. Fractura del arco cigomático derecho, fractura de la pared anterior, medial, superior y posterior del seno maxilar derecho. Y ni siquiera amarilla, ¿no? Oye, y esa es la jugada que hizo que ustedes tengan 7 minutos más 2 de descuento. Exacto, por eso que no nos alegramos más con respecto a la olla. Y un aplazado a Lipio, dice acá Gerardo, que estuvo en el partido. Un codo de Pirayú, Benítez, Jorge Núñez también. Ahí tenés, a ver, ahí tenés a 2 árbitros que, voy a decir, de la época de los Carlos, Amarilla Torres, con todo lo que se decía, se dijo, y vos decís, mirá, simultaneidad, antesala de la definición. Me dirán, no, pero que Día de Vivar, que ver aquí, no. Pero hasta hace poco Enrique Cáceres. Aquino y no, Díaz por eso Ibar te decía. son mucho más sobrios. Y ayer eran Alipio Colmán y Juan López. Muchachos, cerramos con ABC TV el contacto, nos quedamos acá y vamos a escuchar las declaraciones exclusivas de Juan Alberto Acosta. Explosivo el presidente de Guaraní después del partido. Lo tuvimos en el micrófono en carácter de exclusividad con Gerardo Figueredo, nuestro móvil personal, que lo agarró al presidente de Guaraní. Hablamos largo y tendido con él, lo hacía Federico, Dani, y estábamos ahí en cabina escuchando atentamente lo que decía Alberto Acosta, muy enojado, muy molesto, repito, el presidente de Guaraní. Cerramos con ABC TV, ¿está bien? Cerramos ABC TV y quedamos acá en radio. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, cerramos con ABC TV, muchachos. Cerramos con ABC TV, entonces no sé si nos copian, nos escuchan. Ya son y 58:30, entonces cerramos con ABC TV. Alberto Acosta, auditoría. Usó la palabra auditoría, que va a hablar con Harrison, presidente de la APF. Sí. Y además le confirmó a Federico que ellos hace rato están utilizando una suerte de producción de imagen para seguir los pasos de todos los árbitros, es decir, una producción, una filmación independiente a lo que es la televisión. Exactamente, que le hace el seguimiento específico compilado, claro, al árbitro de cada partido. Alberto Acosta. ¿Qué tal, Feci? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Se mereció más que el empate? Y realmente merecíamos más.
una lástima. ¿Te sorprendió la no inclusión de Fernández Cedrés? No, resguardándole porque él tiene la acumulación de tarjeta amarilla, entonces creo que fue una de las razones. No salen de dos bocas el domingo, ¿eh? No, sí está definido. ¿Por qué le reclamaban los hinchas a usted ahí? No, hay un grupo que, ya sabe que quiénes son, hay un grupo que están enviados, así que no hay... No hay que tenerlo en cuenta. No. El resto sí, todos nos vamos tristes, realmente, porque queríamos un triunfo, pero nos queda una oportunidad el domingo contra Cerro en nuestra cancha, así que ahí vamos a... Con polémica ganó Cerro, un penal que lo fue dentro del área, una cosa. ¿No alcanzó a ver? No, Víctor, pero ya está a cargo de ustedes los periodistas, eso de ir mirando y haciendo su análisis. Realmente nosotros del partido contra Sol veníamos viendo todos estos realmente comportamientos de árbitro y VAR, ¿verdad? Y en un momento dado, por supuesto, Guaraní va a pedir tratar de una auditoría, llamémoslo. Por el tema del VAR. Por el tema del VAR, a ver por qué y de qué forma hacen el trazado. ¿Se puede hablar con él, Gerardo? Lo que no se dio en partidos anteriores. Ahí Federico te quiere saludar. Saludale. Un segundito más. ¿Se escucha, Federico? Juan Alberto, buenas noches. Una auditoría por el tema del VAR estarían pidiendo, está anunciando. Sí. Es no podemos llamarle peritaje, ¿verdad? Pero vamos a pedir que se vea todos muchos puntos que nosotros tenemos anotados, ¿verdad? Por ahí viendo, y vamos a pedir a APF, al presidente de hoy, y presentar una nota después de este campeonato, ¿verdad? Y hacer una evaluación de todos estos errores y horrores que se ven. Me comentaron que el penal hoy de Cerro, la mano fue fuera del área, creo que fue una mano, ¿verdad? Y fue fuera del área. No puedo decir todavía si fue así o no, ¿verdad? Pero si dice la mayoría, por algo. Así que todos estos detalles que tenemos que ir viendo, ¿no? Nosotros, de hecho, que en esta segunda rueda del partido contra Sol veníamos viendo estos malos comportamientos, especialmente en contra nuestra y por el otro lado a favor de Cerro. Nos comentaron tiempo atrás que incluso en Guaraní hay una cámara, un equipo de producción que hace seguimiento a todos los arbitrajes del equipo, ¿es así? Sí, eso vamos a pedir justamente para lo que le estuve diciendo anteriormente, y vamos a presentar todo eso también, ¿verdad? Para que se tomen medidas, ¿verdad? Se haga una evaluación después del partido contra Cerro, al término del campeonato, y vamos a solicitar a la APF, voy a hablar con el presidente Robert a ver si podemos ir viendo llevar eso para tratar de corregir un poco, porque uno se sacrifica, hace todo el sacrificio para tratar de por lo menos en buena manera, si se puede y si podemos ganar, lo hacemos, pero esa persecución que tuvimos en esta segunda rueda fue terrible. Presidente, algunos hinchas cuestionaron o se vieron extrañados que, por ejemplo, hoy Fernández Cedrés, que está en capilla, no haya arrancado, lo de Guillermo Benítez. ¿Esto fue algo consensuado de parte de Jubero con ustedes o es algo que a ustedes también les sorprendió? No. Yo creo que voy a repetir 1000 veces. Yo no, es un campo que ahí ya no me compete a mí estar hablando con el técnico, ellos son los que definen. Por algo le puso a Fernández Cedrés, pero no, por eso yo creo que empatamos el partido, ¿verdad? El que estuvo ahí en la cancha también estuvo jugando muy bien. Lastimosamente el gol que vino de Guaireña, donde no salimos rápido y seguramente nos dormimos un poco ahí, pero bueno, nos se dieron y vamos a pelear el domingo. Estoy confiado que vamos a ganar el partido en nuestra cancha. Dijiste domingo, ¿eso ya está confirmado también como el escenario? No sé si domingo o sábado, ¿verdad? Pero creo que es domingo. Juan Alberto, ¿ya saben cuántas entradas para el público de Cerro que acá despidió al equipo con todo? Y eso hay un departamento que maneja en ese aspecto y creo que están hablando con la gente de Cerro, así que ellos están viendo todos estos detalles. Bueno, ¿le gusta la semana que se viene? ¿En qué van a apretar? Porque es una semana decisiva para todos ustedes. Es decisiva, tenemos que ganar sí o sí, así que vamos a entrar a ganar ese partido. En esta persecución que ustedes hablan, ¿hay algún árbitro que no estarían dispuestos a aceptar? No, es que
si voy a poner nombre va a ser una lista muy larga, pero eso vamos a ver cuando digamos el análisis que se haga, ¿verdad? El pedido que va a hacer Guaraní. No les puedo decir que es un peritaje, pero es como una auditoría que se puede hacer de qué forma hacen los trazados, por qué hay momentos que se tenía que definir a través del VAR. Un ejemplo claro te doy, el codazo del defensor de Libertad contra Roberto Fernández, donde hubo sangre, ni le llamaban el árbitro, ni la avisaron. Esa es expulsión, ¿verdad? Y otros comportamientos en el partido de Sol, cuando fue empujado Roy en el área y ahí metió el Sol de América. Yo hablé con Elizondo y me salí con un disparate. Entonces, todos esos detalles nosotros vamos a ir presentando y tenemos que esto cambiar, porque si no, nuestro fútbol cada vez va a ir como el cangrejo hacia atrás. Gracias, Juan Alberto, y esperamos un gran espectáculo el domingo. Ojalá sea así. Gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es lo que decía Alberto Acosta. Y ellos tenían miedo con respecto a las designaciones arbitrales. Pero Ariel, lo planteas como si se llegó Yo a la concretar profecía. el temor. No Y es ese el caso. Sí, pero si vos le preguntás ahora, anoche él todavía no tenía la imagen, pero después dijo... si ahora No, habla... él ya dijo en un momento dado, vimos acá... No, es que le pregunté y dije, no tengo. Y después dijo, dice, fue fuera. Sí, estábamos viendo ya acá, dijo. Y oye, con el Fue celular, fuera del área. Claro, y con el celular ya ves rápido. Pero ¿no? Claro. Esto abona absolutamente a lo que Guaraní prejuzga, por pero decirlo de Ariel, una manera, preopina. Ariel, vos Porque relataste sabemos- el sí. partido. Sí. Y a ver, No. dentro de la teoría de la conspiración, ¿cómo encaja que no estamos hablando de un NN, de tu mejor jugador del torneo? ¿Por qué no Fernando hablan de Fernández. ¿Por qué no hablan de la expulsión de Queso Fernández? Dijimos acá. Claro. No, pero a lo mejor entra recién en la sintonía. No, Dani. ahora mismo. Vamos a tenerle recién paciencia dimos a la audiencia. lesión de Salinas, dimos que le rompió el queso. Parte, no. Porque lo Eso sacó de la era cancha. para expulsión. Y mirar todas las consecuencias que generó. Fue una jugada en la que desde el piso lanza la pierna Ferfer y desde atrás viene entrando Salinas y le agarra entre el pómulo, el rostro, el ojo, y la verdad que sí se revisaba y ni siquiera fue revisado, ni siquiera el jugador fue amonestado. Ya hay un informe médico, acaba de salir. Está el doctor David Martínez, médico de Guareña. Doctor, ¿cómo le va? Sí, muy buenos días. Saludos a usted y a la audiencia. Bruno Ponte, saludos. Estamos con Federico Arias, Dani Chunar y el doctor. ¿Qué le pasó a Salinas? Y él, como vimos ya en el partido, ahora recibió un puntín, el jugador de Guaraní. Le revisamos ahí, después tuvimos que enviarle a un centro privado, acá un sanatorio privado en nuestra ciudad, porque cuando le estábamos palpando ahí se percibía un pequeño hundimiento del pómulo, ¿verdad? Se hizo unos estudios, ¿verdad?, el cual arrojaban como diagnóstico de una fractura del arco cigomático derecho. ¿Fractura, doctor? Sí, una fractura del arco cigomático y una fractura de la pared anterior del maxilar derecho. Oye, capalento con la jugada, entonces. O sea, se rompió la cara prácticamente. Y la verdad que sí, ¿verdad? Hablando en términos así más entendible para la gente, ¿verdad? Porque la explicación médica a usted pues es medio complicado, doctor. O sea, vos me hablás de... Él tuvo fractura de la pared anterior, ¿qué es? ¿Cuál es la pared anterior? Medial y superior, dice. Después posterior otra vez, dice. Maxilar. Nosotros tenemos maxilar inferior, ¿verdad? Que es la mandíbula de maxilar superior, en la parte de arriba de los arcos dentarios, ¿verdad? Y él tuvo una fractura a ese nivel, a la derecha, ¿verdad? Más o menos costadito de la nariz, según la tomografía que se hizo. Y el arco cigomático es el hueso que le da la forma al pómulo, ¿verdad?, de nuestra cara. Porque dice fractura del arco cigomático derecho. Sí, es un pequeño huesito, ¿verdad?, que va y que nos da la forma del pómulo, ¿verdad?, el rostro, y eso es como una laminita así
medio frágil, no es luego muy fuerte, ¿verdad? Y la verdad que el impacto también fue fuerte porque se escuchó hasta en el palco que no estamos... ¿Y el árbitro qué dijo? Nosotros le comentamos, él dijo que era algo casual, ¿verdad? Después cuando vio que el jugador salió afuera, se sintió mareado, vio que el rostro estaba hinchado, de una parte tenía un pequeño hundimiento y se preocupó. Ahí cambió totalmente su rostro, vamos a decirlo, y yo creo que en ese momento el partido ya se le fue a otro lado. Tenía que haber sido como mínimo una tarjeta, la imprudencia del jugador. Yo estoy seguro que el jugador guaraní no quiso lastimarlo, ¿verdad? Pero la imprudencia con que entró, ¿verdad? Una pierna levantada a ese nivel del rostro, muy peligroso. Más con la taquilla de punta de acero que tienen todos ahora. Claro. ¿Y Queso Fernández pidió disculpas en algún momento? ¿Dijo algo? ¿No dijo nada? La verdad que yo en la cancha no he visto eso, ¿verdad? Pero tuvimos la casualidad de toparnos con él en el doping, ¿verdad? Y él comentó, ¿verdad? Que no le vio, ¿verdad? Que sin querer, que él vino hacia atrás, ¿verdad? Y la verdad que así fue, ¿verdad? No, pero igual, ¿verdad? La imprudencia, yo creo que uno tiene que medir así, ¿verdad? Bueno, doctor, gracias por atendernos y para cerrar, para que no se nos escape nada. ¿Cuánto tiempo de reposo va a tener a partir de ahora? Y él tenía que estar consultando con un maxilofacial, ¿verdad? En este curso de la mañana. Estamos esperando el informe del especialista para ver si eso va a ir a un procedimiento quirúrgico, de lo cual yo creo que sí va a ir, ¿verdad? Porque hubo un desplazamiento de la fractura, ¿verdad? No es como una fisura nomás. Entonces, dependiendo de eso, como mínimo un mes, a lo que me pregunté. Doctor, muchas gracias, muy amable. Cuando quiera, a la hora. Gracias, doctor. Doctor David Martínez, médico de Guaireña. Bueno, y Queso Fernández no fue expulsado ni amonestado. No, ni amonestado. Error también. No, o sea, yo lo que te digo es, se puede debatir desde lo que se considera como acción de juego, pero no desde la teoría de la conspiración de Guaraní. Porque qué mejor jugada que esa para arruinarle al contrincante. Que tu mejor jugador haya estado involucrado en esta jugada, porque este tipo de cosas se generan porque se dio a la inversa. La jugada del penal, si no se sancionaba, capaz no se hubiera debatido tanto. Se llega a sancionar, entonces, bueno, busquemos el punto de contacto. Acá me dicen, para ser sincero, que Queso Fernández no lo vio. Eso sí. No, pero para que se entienda nomás que no hay mala intención, mala leche, como se suele decir del jugador. Pero el impacto, lo sacó a un jugador rival. Acá lo que hay que tener en cuenta siempre, para mí, bueno, creo que el reglamento también me va a avalar. Cuando la pelota está en el aire, es para jugar con la cabeza. Y cuando tu rival está cerca, vos no podés cometer una imprudencia de con el pie jugar o con la pierna. Hasta una cierta altura. Claro. En este caso, la pelota estaba muy arriba y Queso Fernández quiere puntear, pero no lo ve a Salinas, ¿verdad? Pero igual es un acto de imprudencia, ¿verdad? Entonces, el acto de imprudencia, el reglamento está establecido. Fíjate, Bruno, que es lo que vos decís. Ni siquiera fue amonestado, claro. Y bueno, pero lastimosamente en las dos canchas tuvimos problemas, lastimosamente. Sí, pero supone que los pulsaban. Guaraní pegaba grito al cielo porque es la figura. Claro. Pero después aparece el certificado médico y es como que decía, mira lo que hizo, fue fuertísimo. Pero también iba a menguar un poco, no digo la opinión del dirigente guaraní, sino de los neutrales. Sí. ¿Verdad? Porque realmente una lesión importante. De hecho, hace poco Paniagua tuvo en Guaireña también, se rompió todo también, creo que fue con un compañero incluso. De hecho, Federico, pero esto es una lesión fuerte. Ahí mismo ya uno se percataba que un mes afuera. La cosa era grave, un ratito, la cosa era grave porque venían a atenderle a Jorge de Salinas, lo de la sanidad de Guaireña, le hacían la prueba del ojo, qué sé yo, la prueba el test de ubicación. Ustedes dijeron que se fue a la ambulancia y todo, ¿no? Y después después lo sacaron, después él no puede y se deja caer en el suelo y de ahí lo atienden y hasta viene la ambulancia y quiero hacer una pregunta, Dani, quiere hablar, vos querés redondear brevemente porque quiero hablar de la jugada de Tito Torres. Quiero preguntarle directamente para ustedes, ¿fue o no fue
penal a favor de Cerro Porteño. Lo de Fernández ya estamos analizando acá. Aguántame un ratito, Dani, por favor. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Don Carlos Franco, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Hola Bruno, un gusto saludarte y también a los compañeros ahí en la mesa y a toda la audiencia. Te escucho un poco bajo. Delegado del Club Guaraní, don Carlos, ¿a qué hora se van a programar los partidos? Pero específicamente el Guaraní Cerro, ¿qué hora se programa? Y a las 12:30 tenemos la reunión virtual, Bruno. 12:30. ¿Y cuál es la tendencia, Carlos, realmente? Y bueno, nosotros vamos a enterarnos una vez que Michel Sánchez nos lea la programación. Pero ustedes ya saben más o menos la televisión lo que pide. Extraoficialmente ustedes ya saben cuándo va a ser y más o menos qué hora. Pues soy sincero, Bruno, que no. No tienen. No. Pero para vos el partido, ¿cuándo tendría que ser? Y bueno, nosotros estamos preparados para que sea sábado o domingo, no importa, no. No hay ningún inconveniente en ese aspecto. Lo único que nos interesa es ganar ese día y no, claro. El campeonato. Claro. Carlos, ¿vos opinás igual que Alberto Acosta que a partir de la segunda rueda comenzaron a ser perjudicados por el arbitraje? No es perjudicado en sí, pero llamativamente los penales hacia el otro sector fueron cobrados en cada partido. Y bueno, nosotros sabemos también que tuvimos nuestros errores, nuestros bajones. Somos también un poco en ese aspecto un plantel muy corto, que el rendimiento de algunos jugadores no eran el mismo, entonces eso afecta bastante a nuestro plantel. Y los chicos que van entrando de a poco se van aclimatando, se van, digamos, mechando un poquitito, bueno, también van ayudando, pero a veces se resiente. Y bueno, estamos ahí peleando ya y confío mucho en los muchachos, confío en la capacidad de ellos y vamos a dar mucha pelea para este partido final. Gracias, don Carlos, muy amable, muy gentil. Gracias. Estamos atentos. Carlos Franco, delegado del Club Guaraní. A las 12:30 arranca la reunión telemática vía Zoom para hacer la programación de la última fecha del campeonato. La tendencia sería domingo Cerro Guaraní, Guaraní Cerro o sábado. Pero todo va a depender de Olimpia y Sol. Bueno, Olimpia Nacional y está lo de Libertad River también. Sí, yo te decía Olimpia y Sol porque son los que tienen actividad entre semana por lo de la Copa Paraguay. El miércoles juegan la final de la Copa Paraguay. ¿A qué hora es la final de la Copa Paraguay? 19 horas. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el quinto sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactalos ya, llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, la imagen es muy fuerte, la lesión de Neymar en el partido del PSG versus Saint-Étienne. Pero ¿qué pasó? A la espera del comunicado oficial del club francés, ¿cuál es su grado de lesión? Anoche salió de fiesta Neymar, estuvo con un cantante, dice JP. ¿Quién es? O JP, ¿cómo se pronuncia esto? JP, se escribe JOTAPE, JP. Dice, a la espera de un comunicado oficial que determine cuánto tiempo estará fuera de la cancha, el brasileño pasó una noche de esparcimiento junto al cantante JP
la noche del póker y fiesta de Neymar luego de sufrir una grave lesión, dice. ¿Vos te imaginas? Está causando un revuelo en Europa ahora. Porque todo el mundo preocupado y él después se fue de fiesta. Sí, en la noche, ¿eh? ¿Eh? A la misma noche del partido, digo. Claro, no, en la misma noche. Y esto lo levantó él en sus propias redes. No, es que fue un paparazzi y compañía a buscarlo. Voy directo. ¿Cómo? Forma parte de la rehabilitación. Sí, ahora lo que están diciendo son 6 a 8 semanas. Ya está más o menos, por lo menos un diagnóstico que está sacando ahora la prensa francesa. Entonces llegaría para la Champions. Porque ahora va a empezar octavos de final. Se juega una fecha todavía ahora de la fase de grupo. Claro. Pero PSG pues ya está clasificado. Eso es lo importante. Porque bueno, las lesiones anteriores que tuvo él lo dejaron fuera del mano a mano. Pues hoy ya la imagen, Federico, llegaste a ver la imagen. Horrible. La torcedura, pues vos decías, no, muy esto fuerte. se rompió. Qué bueno, entre 6 Acá a 8 está, 6 a 8 semanas refuerza a Wilson enviando ya. Bueno, directamente desde París Saint-Germain. Entonces si podemos vender ya también sería fantástico. Bueno, a las 4:30 el Balón de Oro también para vender, Twitty, Balón de Oro. Los grandes candidatos, Lewandowski y Messi. Ariel. Sí. Directo al grano, sin dar vueltas. Para vos, ¿fue penal o no fue penal la acción de Tito Torres determinante? Estaba empatado el partido. 2-2 Libertad versus Olimpia. Perdió Soldamérica. O sea, tenía todo. Perdió Nacional, quería decir. Contra Sol. Perdió Nacional contra Sol. Olimpia pudo haber aprovechado. 2-2, recta final del partido. Remate de Julio Enciso. Y va en la mano. Ahora, la pregunta, ¿toca antes en la rodilla, se desvía levemente o no hay un desvío? Para mí se desvía en la pierna. ¿Para vos fue penal o no fue penal? Fue penal. No es que para vos hay un toque. O sea, el segundo toque de la mano de Tito. Entonces, si el segundo toque no es penal. No, es penal. Es penal igual. Eso ya se abolió hace rato. Se Justamente la jugada simbólica es la final de la Champions del Tottenham-Liverpool. El tema del segundo toque, hubo una época donde no se cobraba, ya hace 2 años ya cambiaron, y adelanto entonces sí. Pero al desviarse en la rodilla o en la parte del muslo, y va a la mano. Sí. Pero ahí se analiza toda la posición antinatural del brazo. Pero si se desvía antes, te digo el reglamento. Ya sé. No se considerará infracción si el balón toca la mano o el brazo, si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo del propio jugador o de otro. Rebote. Siempre se valora si la mano se encuentra en posición natural. Si no lo está, sí se sanciona. Y la mano de Tito Torres estaba en una posición antinatural. ¿Por qué? Porque él amplía con el brazo el cuerpo e impide que un remate, en este caso de Julio Enciso, vaya directo hacia la portería. Bueno, aparte, el desvío no es muy pronunciado, ¿verdad? Es un desvío muy leve. La pelota igual iba en dirección al arco, ¿verdad? Claro, pero a ver, si no, yo entiendo, si no se desviaba en el pie, no pegaba la mano. Pero es injusto eso, porque ¿qué pasa? Creo que pasó una vez en el encuentro de Guaraní cuando empezábamos con la historia del VAR, que ¿qué pasa si un jugador remata, ¿verdad? Y se desvía en tu pie y se te va en la mano? Es penal. Entonces, a mí me parece que no es justo. Hace poco la mano de Pica, que el árbitro cobró penal, después fue al VAR y revirtió y anuló el penal. O sea, ¿cuál es Pero al desviarse, ¿acaso no es? No, por eso, en la ecuación, Bruno, posición antinatural mata segundo toque. Hubo una época donde el segundo toque era mayor que la posición antinatural. ¿Se entiende? O sea, antes, si era segundo toque, y particularmente cuando tenía que explicar, decía, es segundo toque, y ya era vía libre. Después, la International Board empezó a encontrar algunas situaciones irregulares, para decirlo de alguna forma. Decía, espera, este tipo, sabiendo, porque lo que se busca acá es que no amplíe la cobertura. Muchos ya van con los brazos y esperan que si hay un segundo toque vaya, y entonces dije, no. O sea, que por ejemplo hay jugadores que ya abren la pierna con el brazo, claro, ¿verdad? Amplían por decirte, la muralla defensiva,
el espectro, ¿verdad? Claro. Defensivo, entonces se considera si es que se desvía Exactamente. y la mano es antinatural, y se pita penal. Por eso lo que leyó Ariel, fíjate que el espíritu es, si viene como segundo contacto no se sanciona, pero otra vez colocan la excepción de la excepción. Cuando dice, pero si es antinatural, el famoso ojo, yo en el segundo toque te voy a considerar, por eso lo de pica, pero si yo veo que allí vos te estás aprovechando y hay otro elemento que no está en la regla, pero sí utilizan los árbitros. Vos recordás la jugada de Guaraní, era Luis Cabral era, hacia la vocacional. Supongamos que hay ni siquiera segundo toque, primer toque. Rechaza a tu compañero para que la pelota salga. Y vos estás delante de ese jugador. Pega en tu brazo bien antinatural. Los árbitros casi no te van a cobrar penal eso. Este es un remate que iba al arco. A una distancia donde vos decís, si no pegaba en el pie de Tito, no era mano, pero si no pegaba en el pie... Pero Dani, vamos a suponer que el jugador esté parado, por ejemplo, ¿verdad? Y dispara y se le va en el pie. Y del producto del rebote del pie va a la mano. Sí. Y es penal. Y ya sé, pero ¿no te parece que es injusto? ¿Viste cómo iba porque algunos se avivaron, ellos agarraron y generalizaron la ley entonces, o el reglamento. Sí, pero lo que dicen, viste que al final lo que vos buscás es que haya goles. No, entonces lo que se va a tener en cuenta nomás ya es si la mano está muy separada, el brazo está muy separado del cuerpo, para el es penal, aunque se desvíe. Puntual de Tito, él tenía que tener recogido los brazos. Yo no sé si ustedes vieron, se fijaron en el gran partido que hacía ¿No está tratando de responsable a Tito? No, yo digo veo lo que hacen los grandes defensores. Porque hablando justamente de eso, pero vos te vas para una cobertura, de frente tenés que recoger tu brazo. Pero vos pues dijiste, Tito salió mal o que tendría que haber salido de otra manera. Por eso nomás te estoy preguntando. Lógico. Yo personalizo lo que acaba de ser Ariel el sábado pasado. Fíjense cómo iba Gustavo Gómez a todas las pelotas cuando él estaba dentro del área. Fíjense, siempre con los brazos hacia atrás, para justamente evitar, y él no va así cuando sale del área. Los defensores hoy en día saben, porque justamente ese segundo toque, porque vos podés medir hacia dónde puede patear el rival, y si la distancia es corta, y ponerle Bruno Enrique patea y me pega en la mano, yo puedo defenderme. Ahora, si él pateo y va por mi pie, y después se levanta y justo yo tenía los brazos abiertos, yo sé que me van a castigar. Federico tiene que opinar. Él hacía siempre ese movimiento. Para usted, entonces, para los dos es penal, nada una indiscutible. cosa antes de cerrar lo mío, Bruno. Sí. ¿Sabes que enseguida los de Olimpia, los hinchas sacaron... ¿Se acuerdan de aquella famosa jugada en la que, también casi similar a la jugada en el Clásico 1-1, primer Clásico del año para uno, donde Rodrigo Rojas conduce la pelota, saca el remate y pega, primero hay el rebote en el cuerpo, entiendo en el muslo, de Saiz, por lo menos, ¿te acuerdas? Y le rebota en el brazo. Pero ¿qué pasa y cuál fue la explicación en ese momento? Que el brazo no ampliaba el volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque Saiz tenía casi escondido el brazo detrás de la espalda o detrás del cuerpo. Pero era otro reglamento, todavía no había probado esto, y aquella vez Ever Aquino hizo, o sea... Yo no sé si hoy en día se cobra eso por la orientación del balón. Por eso te decía. Que sí. Porque después a Del Valle le cobraron. Aparte depende. No, hoy por el tema del reglamento. Que no. Yo creo que Tito, él dice que él quería esconder el brazo, está claro. Hace movimiento, pero lo agarra en pleno acto de querer esconder el brazo y por eso queda muy extendido. Yo creo que, o sea, la primera vez que la vi ya me pareció que era penal. Para vos penal. Sí, penal. Hay un brazo muy extendido. Porque la pelota se metía, se iba directamente al arco. Sí, seguramente, ¿verdad? Pero hay ejemplos. Me acuerdo que a Baez también un penal parecido le cobraban la final, le pegan la espalda en el brazo, que tenía bien extendido también, encima estaba de espalda, y le sancionaban penal también en aquella ocasión. El tema del brazo. Cuanto más ampuloso es, por más que sea segundo contacto, es diferente hasta del cabezazo con el brazo, porque el de la pierna la pelota va por elevación. Está la jugada que vos bajás de cabeza y te pega en el brazo, esa le genera más duda al árbitro, ¿verdad? Porque no va al arco, vos estás bajando y estás bloqueando de alguna forma un ataque. Pero bueno, esa jugada que vos describís, ¿es penal o no es penal? Y esa genera duda, la vimos en la eliminatoria en 2 partidos, y no sancionaron penal. No, la de pica es esa. Sí. Que va claro. O sea, para mí esa no. Porque no es penal. Claro, o sea, esa, por eso, Bruno, lo que ocurrió con lo de Tito es la excepción de la excepción. O sea, vayamos a lo que es la primera parte de lo que leyó Ariel. Ese sí es un segundo contacto más natural. O
O sea, qué jugada más natural que vos estás cabeceando, bloqueaste la Claro, orientación bloqueaste ofensiva el ataque, y va por exacto. tu mano. Y, a ver, medio, Bueno, medio pero yo complicado, también ¿no? te puedo decir, Sí. vos bloqueaste, Sí. ¿verdad? Y tenés la mano muy extendida y vos buscás que el rebote no sea para tu rival. Ahí yo te puedo discutir también y decir, Pero, a no, ver. pero para mí es antinatural su mano. Perfecto. O su brazo muy para la extendido. audiencia, Bruno está abriendo su brazo de forma lateral. En los cabezazos, sabes, casi siempre es cuando el brazo está casi encogido y así haces el movimiento. Y tu rechazo va a pegar otra vez. Ahí entonces no es penal. Por eso, Bueno. ahí sí se aplica lo de lo que leyó Ariel, que no es penal si es que proviene de un contacto de otra parte de tu cuerpo. 12:30. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja. Vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hazlo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya. Bueno, vamos a la jugada, Federico, arranco con vos ahora. La jugada, la famosa jugada de César Benítez, penal para Cerro Porteño. Para mí fue afuera. Mirando la... ¿La televisión qué dijo ayer? No vi. A vos te decía, Benítez, que había criterios... Dispares, ¿no? Pero para mí fue... Para vos, Ariel. Afuera. Que escuche Toti que se me suele endilgar a una Fue afuera. ¿Para qué? Espera, ¿cómo que le está desafiando al presidente No, Guaraní? le digo, porque usted me trata de él, Claro. entonces le digo que fue afuera. Que Señor guarde Toti de- Acosta, si estás escuchando, el penal para Cerro Porteño, en mi opinión, no fue. Ariel Marecos. Ariel Mareco lo firma, señor. Dani. Yo creo que de las dos imágenes que dijiste, a mí más es la primera. Y yo todavía, en esa jugada, me parece Fernando López, no fue penal. Claro, bancales y decir no, o decir no fue. Pero a mí me da esa sensación, y acá aplico lo mismo lo de la roja, que seguramente vamos a hablar después, pero a mí me pareció que fue afuera. Bueno, yo creo también, y lo sostuve ayer ya y hoy esta mañana, y sigo pensando viendo las imágenes. Pero Bruno, a ver, esa segunda que fue imagen, fuera del área. Sí, a ver. En contrapartida te digo, mira, lo del VAR es lo que no entiendo, porque el VAR pues tiene los elementos para decirte, mira, fue fuera del área. Y si fue fuera, ¿por Es qué una lo llama jugada Juan López? y esa es la parte que no vamos a entender. Hay que escuchar únicamente el audio. No sale con la historia esta del prólogo del señor con voz papal. Nos van a escuchar el diálogo entre... ¿Cómo que con voz papal? El VAR y el... Yo lo que creo que llegó a ocurrir por eso, que Fernando López le creyó a la primera imagen y que Juan López le crea la segunda imagen. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Ahora, entonces, a lo que voy nomás es, el VAR no es una jugada de barrida. ¿Cómo es posible que el VAR no haya dicho, este es el punto de contacto? Y punto. Y luego decir, este punto de contacto fue adentro, bien, Juan, procede. Y si fue afuera, Juan, fue afuera, cobra tiro libre. ¿Pero qué es eso de llamarle? O sea, esa es ahí me parece que se aplicó un factor humano para una jugada objetiva. Si después dicen, mira, por el tiro de cámara, porque también esa cámara no está para dilucidar esa jugada, es para el tema del offside. Porque uno hasta podría haber dicho, lo que hacen con el tema del offside, porque también vi que en el partido del Libertad Libre, no, pero fíjate cuando Richard le pega, ese es el punto de contacto, más allá de cómo va disparado el balón. ¿Por qué no hacen el punto de contacto
de la jugada de la mano y después decir fue adentro o fue afuera. Entonces, como decís, a mí ya el hecho de que estén circulando dos imágenes, no se puede concebir eso. Fue una imagen, y si es la segunda imagen, está bien cobrado el penal. Pero allí en cancha, lo que César Benítez nos dijo que, porque mira que Mauro Boselli es el primero en reclamarle, y tiene cancha por el César Benítez, y muchas veces en cancha vos decís, vos pedís algo, tipo la gente de Guaraní contra Luqueño aquella vez, la gente de Guaraní creía que le iban a cobrar un penal a favor, y nosotros cuando vemos el monitor, inclusive le decimos a la gente de preferencia, no se entusiasmen, inclusive, no, es que no va a ser penal, le van a echar a Marcelito González. Y ahí César Benítez seguía con su argumento de no, pero hubo un desvío muy inmediato en la trayectoria del pase de Carrizo. Y ahí Boselli le dice, me parece que lo que están analizando es otra cosa, el tema de adentro afuera. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Hace 10 años una rifa hace que la música siga cambiando vidas. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por tan solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país, en los locales adheridos o con billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. En el Black Shopping Day encontrar los mejores beneficios en los locales adheridos. Consulta la lista de las tiendas adheridas en mariscal.com.py con sus descuentos. Te esperamos del 26 al 30 de noviembre en el Gran Corazón de Asunción. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week, una semana de precios increíbles, hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG. Mini componente LG CJ45, precio normal, 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando fue a revisar, César, antes que él retorne, ¿tenían ustedes la esperanza que no sancione penal? ¿Algún compañero tuyo por ahí te dijo fue afuera o vieron después del partido nomás todos la imagen? No, un compañero no me dijo, pero sí detrás estaba, sí me dijo el jugador de Cerro, el delantero, Boselli, sí me dijo para mí que vos estabas afuera, me dice, ¿verdad? Y bueno, yo en realidad le dije, no me fijé si estaba adentro o afuera, le dije, pero lo que sí yo le discuto fue el desvío de la pelota y que se va a poner mi mano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida sábado 4 de diciembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Lo perdieron, César, por una cuestión futbolística, no les alcanzó, o también hubo situaciones que
se pueden atribuir al arbitraje, por ejemplo, para que de parte de ustedes sea criticable el trabajo de López? Y mira, yo creo que estuvo la diferencia ahí, Bruno. Ahí estuvo la diferencia en el penal, ¿verdad? Porque si bien ellos intentaron o tuvieron la posesión de la pelota, ¿verdad? Nosotros también tuvimos posibilidades en el primer tiempo, una clara, y en el segundo tiempo también creo que como 2 o 3 oportunidades de hacer el gol. Si vamos a irnos por situaciones claras, creo que nosotros tuvimos más situaciones. Como te digo, la diferencia estuvo ahí en el penal, es que después viendo las imágenes se nota claramente que fue afuera. Guaraní, me dicen de muy buena fuente, va a pedir 100% el aforo. Va a ser la gran Cerro Porteño. ¿Y no le van a aceptar otra vez? ¿O le van a aceptar? Porque si a Cerro le rechazaron, ¿por qué le darían a Guaraní si Cerro tiene inclusive un estadio más grande? Claro. Pregunto, digo, Jaimín Tecoche, porque no, que no se enoje, como dice Alberto Acosta, no te moleste conmigo, presidente, pero ante una misma circunstancia o mismo hecho, se juzga de la misma manera. A Cerro le rechazaron este fin de semana. A la selección le dieron el 100%. Sí. O sea, y Guaraní va a pedir 100% del aforo para el partido versus Cerro Porteño. Que nos haga la PF, si vas al defensor te doy el 100%. Llamémosle al ministerio, a alguien, al encargado, con lo que dijiste. O sea, no hay ningún... Por jurisprudencia, ¿verdad? Va a ser... Jurisprudencia a nivel local, ¿verdad? Porque jurisprudencia rompieron al no darle a Cerro lo que le habían dado a la selección. Pero ya yendo a lo netamente sanitario, lo que vos planteabas, o sea, no es que en una semana estamos de mil maravillas en relación a cuando a Cerro le rechazaron. Bueno, atención, última hora. Mundo Deportivo ya confirma inclusive lo que adelantaba también Fede. Neymar estará entre 6 a 8 semanas fuera. El PSG ha confirmado, atención Twitter y con foto, que el delantero brasileño sufre un esguince y en 72 horas le realizarán unas nuevas pruebas para concretar su evolución. Neymar estará entre 6 a 8 semanas fuera. Confirmada la noticia. ¿Lo ganó bien Cerro desde lo futbolístico? ¿Fue superior? Dani, Federico, sí, ustedes estuvimos en la cancha. Sí. Yo respeto lo de Cerro porque vamos sacándolo del penal, lo de la polémica. Pareciera ser, bueno, también Jan fue la figura. Pero yo voy otra vez a que siempre el equipo que propone entra, ataca. Los Tureños, o sea, cuando Cerro le encajó el gol, en el segundo tiempo comienza a hacer las variantes, los cambios, y vos decís, y este equipo no había sido ataca y ataca muy bien, le metió un problema a Cerro Porteño. Pero siempre pasa, yo creo que te respondió bien César Benítez, creo. Después Torito. El tema vimos cómo Cerro fue contra Nacional, contra Sol América, fueron equipos que salieron al mano a mano y lo liquidó en pocos minutos. Yo creo que ayer había un plan, incluso antes del ingreso de Mendieta, adelantó un poco ya la línea 12 de octubre, que lo puso a Salina como único punta, después el resto siempre retrocedieron detrás de la pelota y le fue bien porque no hubo ni una tapada importante de Cardoso en el primer tiempo. Pero así no hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia, sabe bien hacer eso. Sí. Hay mucha diferencia entre ambos y neutralizó esa diferencia en cuanto a llegada, porque el que buscó siempre fue Cerro. En el segundo tiempo adelantó las líneas, vino el gol, entró Mendieta, fue un factor fundamental. Y Jan tuvo entre la de Salinas primer tiempo, mano a mano, el remate de Paredes, que lo saca volando sobre el poste izquierdo. Hay un cabezazo que saca sobre el poste izquierdo sin dar rebote. De Salinas. Sí, y después el mano a mano con Ortigosa tuvo 4 tapadas que aseguran el partido, por eso fue gran figura, ¿verdad? Pero en contrapartida también Cerro tuvo contragolpes, Morales tuvo 3 situaciones muy claras, Enzo Jiménez tuvo otra. Perdón, por eso Federico. Es digno ganador, fue buen ganador Cerro Porteño, más allá del penal fue superior y buscó siempre. Lo último, Rogerio Scairione, periodista brasileño. En algunas semanas el técnico Morínigo y la directiva de Coritiba van a conversar sobre el elenco del 2022. Estoy traduciendo al instante, 2022, ¿verdad? Mi portugués es horrible. El entrenador ya posó el perfil de sus gustos para refuerzos.
Entre los nombres sugeridos está el atacante paraguayo Jorge Recalde, de 29 años, 2 Olimpiado Paraguay. Atención, Twitty, por favor. Rogerio Escarione, que cubre Coritiba, jornalista formado Pelapuc, dice. Guión PR, bueno, debe ser una universidad, no sé. Curitiba, pero el Mora vive, Mora se dice. Sí, señor. Sí. Bueno, él vive, el Mora. Él y Mora. No vayan a sobrar. No, yo me callo. Bueno, Oiko Pepe vive ahí, en Curitiba. Entonces es un periodista que sigue, es un, no sé, partidario, no sé cómo decirle. Pollo Recalde en el interés pedido de Gustavo Morínigo para el Curitiba, que va a jugar el próximo año en primera división del fútbol brasileño. Y yo creo que ahí va a ser fácil la conexión porque a Gustavo también lo representa Regis. Y creo que sigue siendo jugador de el Recalde. Y ayer se de definió. hecho fue el que acercó la propuesta de la Universidad Católica. Ayer se definió y Morínigo, a ver, tiene todo el derecho de hacer los pedidos porque con anticipación lograron el ascenso. No pudo ser el título que le quedó para el Botafogo y ayer se definió la segunda división y ya planeando lo que va a ser el 22. Allí sí me parece que hay un fruto de una planificación porque Gustavo va ya con el Coritiba totalmente descendido en la recta final de la temporada pasada y él ya había ido con la misión de lograr el ascenso que consiguió hace un par de fechas. Vamos a gol de Cerro, señores, y Francisco Chiqui Arce al aire. Triunfo azulgrana, puntero. Estamos esperando, ya arrancó la reunión. 12:45, a las 12:30 empezó. Y lo que, o sea, también para responder lo que preguntabas, yo creo que Cerro mal acostumbró a todos, porque venía de ganar, gustar y golear. Y ayer me parece que en esta racha tremenda de partidos que convirtió en victorias consecutivas, fue donde más sufrió. Hasta me animo a decir que ayer sufrió más que el clásico, porque estamos hablando de 2 partidos con resultado idéntico. Pero ¿qué dijimos en el clásico? Que el resultado fue mentiroso. Ayer yo no creo que el 1-0 haya sido mentiroso. Es más, Federico en el cierre recordaba el cabezazo de Duarte, porque ese cabezazo de Ortigosa, que no tiene intervención directa de Jan, pero también entra en la categoría de llegada del 12 de octubre. Entonces, Cerro venía de golear a sus rivales. Mirando desde ese espectro, claro que dejó la sensación de que no jugó bien el equipo que armó y al inicio a Morales le costó meterse en el encuentro, pero después, y creo que por eso, en el testimonio de Chiqui que vamos a escuchar, él resalta que no es que el equipo al ver que no podía ganar 2-0 ya en la primera etapa se desesperó, siempre mantuvo su orden, su línea y por eso termina siendo un justo ganador. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares. Abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. El bello emblema azulgrana del siglo. Tiro libre penal para Cerro. Atención, Aquino. Va a explotar la olla, levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta. Aquino le va a pegar. Momentito, adelantamos esta información, señores. Atención, ya está el horario, el día del partido entre Guaraní y Cerro Porteño. Adelantamos, Federico, por favor. Estamos cortando el gol de Cerro. Sábado 4 de diciembre, cancha de Guaraní, 20:30. Guaraní Cerro Porteño. 20:30, sábado 4 de diciembre. Rogelio Oliveres, 20:30, el partido de la decisión, la final
del fútbol paraguayo. Eso es oficial. ¿Y lo de Olimpia Nacional cuándo Nacional sería? Olimpia, domingo 5 de diciembre, 19:30, Arsenio Rico. Bueno, anticipo, adelanto, señor, estamos confirmando sábado 20:30 el partido entre Guaraní y Cerro Porteño, definición del campeonato, y queda para el domingo. Olimpia Nacional, decías, ¿dónde se va a Nacional jugar? Olimpia, Arsenio Rico. Arsenio Rico, ¿a qué hora? 19:30. Libertad, ¿qué día y a qué hora juega? Libertad River juegan el viernes 3 de diciembre a las 19:30, Defensores del Chaco. Ah, juegan ante el viernes ya. Sí. Bueno, programación oficial, señores, del campeonato. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tiro libre penal para Cerro. Atención, Aquino. Va a explotar la olla. Levanta el volumen de tu radio. Prepara tu garganta. Aquino le va a pegar. Aquino puede ser el gol de un campeonato. Aquino le pega paradita. Vale. Si se mantienen estos resultados, se va a hablar muchísimo, Se va a hablar muchísimo de este penal. Poco le interesó a Claudio Aquino, que hace el recorrido ya típico de él, para adelante, para atrás, y luego bien esquinado, para que sea imposible para Cardoso, que va bien, muy esquinado el disparo, el festejo, para que Cerro Porteño sea el puntero, minimice el resultado en Villarrica con el empate de Guaraní y que vaya como puntero, manejando el criterio del empate en el duelo de la próxima fecha en Dos Bocas. Federico Arias. Qué tarde noche, ¿no? Porque siempre que pasa algo acá, después pasa algo en Villarrica o viceversa. Porque cuando estábamos debatiendo el tema del penal, gol de Guaraní, parecía que el VAR iba a anular el penal y había mucha preocupación, mucho dramatismo. Por eso cuando Juan López señala el punto del penal, tras hacer alusión al VAR, la gente festejó con todo. Jan festejó a la distancia con sus compañeros y Aquino con la firmeza de siempre también. Es más, Cardoso eligió muy bien el palo, hacia abajo a la derecha, pero fue tan esquinado que termina festejando la olla. Aquino, el pueblo azulgrana, porque toma diferencia con respecto a la gran decisión del próximo fin de semana. El primero de Cerro Porteño. A los 14 minutos, segunda etapa por uno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 206 del Clausura, séptimo que marca Claudio Aquino en este torneo, 25 de Cerro Porteño, 22 que le convierten al 12 de octubre, es el décimo que marca Aquino en la temporada 2021. Francisco Chiqui Arce. Fue una victoria clave que le permite a Cerro ser único líder. ¿Cuál fue la intención del planteamiento de hoy con Morales de arranque? No, lo elegimos a él como el sustituto de
Beto, que no llegó en condiciones como para poder participar del partido. Robert ha jugado desde sus inicios también en esa posición por la raya de extremo, de wing, y por eso decidimos ponerlo, porque también nos daba la posibilidad, como hicimos en algunos momentos del primer tiempo, cambiar de posición o cambiar de sistema, él entrando a jugar de punta y Pachi o Claudio tirándose por uno de los costados. Por eso lo elegimos a él y no a Enzo. Profe, felicitaciones por la victoria que le acerca cada vez más al título. ¿Le pudo explicar el asistente del por qué pararon la jugada, ya que no debe castigar una falta que pueda favorecer directamente al equipo infractor? Yo creo que se apuró el árbitro porque seguramente no vio la posibilidad clara que teníamos, por eso cortó rápido y no dio la ley de ventaja. Están a un partido de coronarse campeones y llegando con 2 puntos de diferencia a favor. Si hoy tiene que ponerle un título a este momento futbolístico en la recta final del torneo, ¿cuál sería? Y dentro del trabajo semanal, ¿cómo se vive un momento así? Que hace un buen tiempo, más de prácticamente 2 meses, con algunos cambios que hemos decidido hacer en la forma de trabajar o sugiriendo algunas cuestiones más de campo específicas y directas de realidad y juego a los atletas, y también respetando un poco el formato de juego que siempre, el modelo de juego, digámosle como se dice actualmente, que ha tenido el equipo siempre. Recuperamos nuestra estructura de juego, recuperamos solidez, pasamos a ser un equipo que ataca y defiende prácticamente todos juntos, por eso nos han convertido muy poco. Creo que en eso somos el mejor equipo, no porque solamente tengamos una buena defensa o un buen arquero, sino porque todos se dedican a defender cuando se pierde y todos intentan desdoblarse para armar pequeñas sociedades o superioridad cuando tenemos el balón, para crear chances para los que juegan del medio para adelante, especialmente con los acoples de los laterales. Por eso creo que hemos pasado a ser de vuelta un equipo sólido, respetable y mereciendo este momento que estamos viviendo en la punta de la tabla. Se cumplió en casa y ahora solo falta un pasito más para lograr el título. ¿Cómo se encara esta semana tan especial y qué reporte tiene en cuanto a Aquino, quien terminó tocado? No, solamente cargado, viene así porque hace esfuerzos, intenta siempre jugar, tiene que desdoblarse también para defender, y especialmente hay momentos en donde la carga ofensiva del equipo recae mayoritariamente en él, y la vamos a tratar como una semana, no te puedo decir normal porque es la semana decisiva, es la última semana prácticamente. Hicimos un acuerdo tácito entre nosotros y también en varios momentos charlado, insistiendo sobre eso, de qué necesitábamos para llegar a esta situación. Ahora tenemos el doble resultado, pero vamos a salir a buscarlo como siempre lo hemos hecho contra cualquier rival, buscar vencer para poder llevarnos el título que creo que el equipo se merece. Por cómo se dio el partido, no importaba el cómo, sino ganar hoy, y consultarle si Beto Espínola llega para el juego ante Guaraní. En nuestro trabajo siempre importa el cómo, nunca hemos dado sugerencias o ideas de ganarlo de cualquier forma. A veces se encuentran más espacios, otras veces no. Hoy el rival jugó a su forma porque hace rato que Pedro lo hace jugar a su equipo de esa manera y respetan su sistema y su movimiento defensivo a rajatabla. Nos complicaron en el primer tiempo, especialmente con 2 contraataques, ellos cerrándose muy bien y nosotros no pudiendo terminar mejor o encontrar esos agujeros como para poder penetrar y crearles peligro. Pero la intención siempre, justo hoy al terminar la charla les recordaba eso, que necesitábamos ganar sí, pero no de cualquier manera, porque al final cuando se intenta hacer eso, o cuando nosotros Cerro intentamos hacer eso, normalmente terminamos perdiendo, empatando y dando chance a los rivales para que jueguen sobre nuestro error en los espacios que dejamos cuando nos desorganizamos e intentamos resolverlo de cualquier forma. Triunfo que tiene sabor a campeón. ¿Qué fue lo que mejor hizo su equipo esta noche y por qué se sufrió en el final?
que fuimos sólidos, que no nos desesperamos, que intentamos, que tuvimos momentos en donde encontramos más espacios, en otros no, y eso yo creo que por capacidad del rival, así como acabo de decir en la respuesta anterior, y estamos cerca, pero falta creo que lo más difícil, que es el último partido ante el que estuvo hasta esta fecha liderando desde el inicio del campeonato, y va a ser un encuentro muy duro. ¿Cuánto cambia en lo anímico el gran respaldo que tuvo hoy de la hinchada azulgrana y qué mensaje tiene para el pueblo que está más que entusiasmado? Claro que después de mucho tiempo volver a tener nuestra hinchada y alentando siempre o intentando constantemente apoyar, ayudar y acompañar al equipo, es mejor que eso no ocurra, a pesar de que también durante el mayor tiempo de la pandemia no estaba todo más cerrado, nos hemos manejado muy bien también jugando a estadio vacío. Era una forma diferente, especialmente para nosotros, dirigir al equipo. Ahora hay de vuelta ruido, algarabía, y se nos escucha poco, pero los jugadores están reaccionando muy bien dentro de la cancha. Y a la gente decirle que falta poco, falta un paso, que sigamos confiando, que apoyemos, que alentemos, para que así al terminar podamos festejar todos juntos. Jan comentó que después de la derrota ante Luqueño dialogaron en la interna proponiendo lograr el título. Desde ese partido solo han cosechado victorias y hoy llegaron a la punta. Desde su óptica, ¿qué cambió después de ese partido o qué ve es lo mejor que tiene su plantel de cara a lograr el objetivo? No, cambiamos muchas cosas, así como dije al inicio de la entrevista, en nuestra forma de trabajar mismo, fuimos a cuestiones más directas, más específicas, pautas más de movimientos durante de los que normalmente se usan en los partidos, entrenamientos, más realidad de juego. Gastamos más nuestro tiempo en la cancha, mantuvimos nuestro formato que nos ha dado éxito, en donde giramos mucho el balón y buscamos espacio y aceleramos, y lo más importante es que varios de los que estaban bajos en su rendimiento levantaron totalmente y pasaron a jugar de vuelta a servicio del equipo. Eso hizo que estuviéramos más cohesionados, mejor parados, y prácticamente nos sorprendieron menos en todos estos partidos que hemos jugado de contraataque, especialmente porque somos la valla menos vencida, pero proponiendo siempre atacar, y eso no es fácil, congeniar las dos situaciones, de que defensivamente recorramos espacios grandes y que no nos hagan daño en nuestro propio arco. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, vamos a repetir la programación, Federico, si sos tan amable. Programación oficial del campeonato: Libertad, River, 2 de octubre, Sol, Luqueño, Guaireña, Guaraní, Cerro Porteño y Nacional Olimpia. Exactamente, arranca todo el próximo viernes, estábamos diciendo viernes 3 de diciembre, Libertad ante River, Defensores del Chaco, 19:30. Ahí viernes. que pelea, Libertad pelea, River ya descendió. ¿Libertad pelea qué? Libertad pelea si se da una El acumulativo. El acumulativo para jugar eventualmente la Supercopa. Con el ganador de Olimpia Sol. Exactamente. Libertad no puede jugar la Supercopa si Cerro es campeón. Muy bien. Vamos a 12 de octubre, Sol de América. 12 de octubre, Sol de América, sábado 4 de diciembre. No tiene estadio todavía, depende de la cancha del 12 de octubre. ¿Qué pelean acá? A las 18:15, 12 de octubre, Sudamericana. Y Sol ya está desprendido del tema del descenso. ¿Y ya está Sudamericana? Ya está en la Sudamericana. Ya está en la Sudamericana. Sol es que no pelea nada. No.
Bueno, vamos, Luqueño Guaireña. Luqueño Guaireña, sábado también 4 de diciembre, misma hora, 18:15, Feliciano Cáceres. Guaireña tiene 41. Los dos pelean Sudamericana. Guaireña y 12 pelean Sudamericana. El Luqueño y Luqueño también. Más allá Ameliano. De la promoción, claro. ¿Qué equipo pondrá Badaico, verdad? Porque después se viene Ameliano. Sí. Guaraní Cerro, como decíamos, sábado 4 de diciembre, 20:30 Rogelio Olivieres. El plato del sábado Olivieres. a la noche. No te apures ahí, Federico. Sí. No te apures ahí, hermano querido. 20:30 Rogelio Olivieres, sábado. Bueno. No, ya entendí, Federico, ya entendí, gracias. Muy amable. Ese deja para peligro de gol. No. ¿Hay algún anuncio que hacer o no? Eso es la 22:45. Guaraní Cerro. Sí. Guaraní tiene que ganar. Sí o sí. Cerro tiene doble oportunidad. Empata, gana. Así es. Empata, gana y es campeón. Entonces, dicho esto, entra Edgar y vamos a entrar a debatir fuerte acá. Un poco de respeto para Nacional Olimpia todavía. No, perdón. Es que ya me pongo ya caliente antes de empezar el tema, porque tuve razón y Ariel también. Tuvimos razón nosotros cuando le advertimos a Dani y a Federico lo errado que estaba Fernando Jubero en su estrategia. Acá quiero verle a Ariel si en va a sumar su a la... estrategia. O como vio. Y los comentarios, no, por favor. Para mí, Guaraní tendría que haber jugado con su máximo potencial. Nacional Olimpia porque parece que es un partido de... No, este es un partido clave. Dos puntos de ventaja de Nacional, Olimpia obligado a ganar para ser cuarto de la Copa Libertadores. Representante, estamos hablando. Domingo 5 de diciembre, Arsenio Rico a las 19:30. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e infórmate o llama al 0983-625-254. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrala ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Liugon en Paraguay. Faltan pocos días. Movipuja, señores. www.movipuja.com. 2 millones de guaraníes en combustible. La oferta más baja y única se lleva 2 millones de guaraníes. El 3 de diciembre entregamos para que arranque diciembre con todo. Bueno, Movipuja, no te olvides, con Velara, www.movipuja.com. Se equivocó Jubero. Y pasó, mira, calcado lo que le dije yo a Federico y a Dani y lo que le advirtió a Ariel también. Que después no se apresure al querer mandarle a Fernando Cedré, lo metió en el segundo tiempo. Rodi Ferreira arrancó de lateral por la zona izquierda. Es cierto, hay que decir, Guillermo Benítez estaba lesionado. Pero, ahora cómo llega la cosa, Cerro motivado, Cerro no está obligado a ganar, sí Guaraní, y eso te condiciona un partido. Para bien o para el mal. Plan, bueno, Dani. Cerro estaba condicionado a ganarle a Olimpia en el 2012. ¿Sabes cómo utilizó ese combustible? No vamos a empezar a hacer historia, porque si vamos a hacer historia, no sé, vamos a la actualidad, lo de ahora. Si no vamos a hablar de Marica López, de Higinio Morínigo, vamos a hablar de... Vamos. No, fútbol. Fútbol. Dani. El elemento del empate. Dani. Pero le da un factor a Cerro. Guaraní, que es lo que sabe mucho hacer a veces, ¿eh? Te destroza de 3/4 para arriba, en cuanto a lo que tiene que ver con la transición rápida. ¿Vos crees que Cerro va a cambiar su forma de jugar? No creo que no se va a desproteger mucho al no tener la obligación. Claro. Creo que no se va a desproteger mucho. De hecho, no se había desprotegido aquella vez
En la olla del 0 a 0. Claro, porque No vamos, cambia nada. espera, Dani, Sí. si ayer ganaba Guaraní, que era tan importante como el último partido, ayer ganaba Guaraní y llegaban con fuerzas iguales. Cerro, por la forma en la que juega y por la forma en la que juega Guaraní, le convenía más a Guaraní haber ganado ayer y poner todo ayer. ¿Sabes por qué? Porque Guaraní se defiende muy bien y de contragolpe es un equipo letal. Supongamos Y que Cerro, se daba eso. Cerro, su formato es un equipo que ataca permanentemente. No. Contra Entonces Guaraní ahora, atacó permanentemente. ahora como dice Ariel, yo no sé si Cerro va. No, es que en la primera rueda cuando Cerro tenía que ganar su partido, no le atacó. No le atacó, o sea, que no. sí, que se iba y se entusiasma Chiqui mucho. es una estratega de la... O sea, sabe, él planifica todos los partidos de forma distinta. ¿Por qué crees que ayer tuvo mucho que ver porque sabía cómo 12 le iba a parar? Ayer pone el equipo más ofensivo, pero volviendo al tema del debate, a lo que vos planteabas. Supongamos que ayer hubiera ganado Guaraní con Cedrés de arranque y era amonestado. Eso es lo que no quiso Cubero. Y bueno, pero son jugadores Porque además profesionales Darío Ibarra, y tienen que comentaba el cuidarse, partido. no iba a protestar, entrar justo con sí, pero no es en lo las mismo hacerlo pelotas, desde el no. minuto 0 que entrando en el minuto De Fernández Cedrés. 11 Y cuando minutos. Darío Y bueno, y comentó el partido, lo mismo se ponía, y pasó, No, yo que te ya dije, sé. yo le digo a usted en la previa, Ya que no sé. pase que ahora No. que cuando el resultado sea adverso, lo termine metiendo otra vez a Fernando Sí, Cedrés. sí. Yo te doy la razón ahí. Dije, Sí, y bueno, porque y yo tal dije- cual pasó. Yo dije, Bueno, reconozcan. Yo dije no tendría que entrar, dije, y ahí tuviste razón. Totalmente. Pero Está ¿por qué- bien. por qué le llevaste al banco Porque entonces? yo, Porque yo, yo creo que quería, lo iba a meter, yo quería pero- mis propias palabras que yo dije, porque Bruno dijo si era para cerrar el partido. Yo dije, ahí lo tiene Topo Cáceres, a que lo mete para cerrar el partido generalmente, ¿verdad? Lo metió y terminó arriesgándolo o no. Pero yo- a lo que voy fue tan importante. pero yo veo lo de Fernández Darío, Cedrés, Darío no, que no. vio el partido y dice, ayer no decía Dani, se notaba que Fernández Cedrés no iba a ninguna. Bueno, claro, Con la pero en defensa un que momento tiene. también dijo, entró Fernández Cedrés y, No, y no, se claro, paró mejor pero- Guaraní. sí. Claro. Fue tan importante la presencia de Fernández Cedrés, porque yo escuché antes ya que estaba acosando Guaraní. Yo te digo que es otro tipo de volante. Análisis Otro sincero, manejo, Otro manejo, porque Pirayú es un jugador que mete muchas ganas, entusiasmo, Claro, pero claro, no claro. tiene la técnica y el manejo para la elaboración Pero, y el Ariel, empuje que te da. Justamente por eso. ¿Qué es lo que ayer, entre comillas, pierde Guaraní? Más allá del tema, Elaboración. no, más allá del tema anímico para la final, que el empate no le sirve, Claro. porque ganando es campeón, ¿verdad? Pero, por lo que vos acabas de decir de Fernández Cedrés, era para arriesgarlo ayer, suponiendo que con él se ganaba, pero él es un jugador que está siempre muy expuesto a la tarjeta amarilla, y era baja para el partido del ¿Qué va a sábado. hacer? Más allá de lo que responde Ariel, convengamos desde este punto de vista que a la gente de Guaraní no le cayó bien, porque en el timbre de voz de Juan Alberto Acosta es un tipo que estaba abatido. Pero vos sabés que ellos... No, quiero ir al tema. quiero ir al Ahora tema. sabés que, Federico, Sí. hay una confianza en Guaraní. No, yo ya ellos, sé. ellos apuestan todo ya a este Es que último hay, partido. claro, no, Este a lo último- que voy Y es sabes que... que te digo, Sí. van a, como ahora sí que viene el término, porque viste que se repiten a veces al pedo los términos, eso de frases cliché, como se suele decir. No, que ahora no hay otra. Ahora van a tirar toda la carne al asador. Claro. ¿Sabes Yo- qué? yo lo que voy Guaraní, nomás. Guaraní va a entrar a atacarle, No. Guaraní va a ir con todo y Pero eso está sabemos, muy confiado, sabemos, pero por favor, pero vamos Federico, a ganar lo de ayer, vamos, porque si no, ya sabemos. pero lo quiero que entender la Guaraní planificación de tiene que Cubero. ganar sí o sí. Entonces quiere decir que demasiado Pero- confiado está en su equipo y que dice Sí, le vamos a claro que ganar a está Cerro confiado. en nuestra cancha No, y vamos a yo ser lo que voy- campeones. yo lo que voy es Eso que nomás lo que quiero decir. El sentimiento ayer con el empate del dirigente de Guaraní y del hincha que le gritaba al dirigente Claro. era de disconformidad. Por supuesto. Estaba Pero frustrado. ustedes porque- llegaron a escuchar porque- a Cubero y a los jugadores. ¿Cómo? Yo escuchándole a Cubero y a los jugadores, a Marcos Cáceres. No, está bien. No. Yo voy a lo ellos a lo fueron a externo. no perder. A lo externo, Dani. Juan Alberto estaba abatido. Estaba, incluso cuando se le pregunta el tema, primero le pregunta a Gerardo, después le pregunta a Dani de Fernández Cedrés. Obviamente Y que si había no, una- no va a ser tan ingenuo de entrar en desacuerdo públicamente con el técnico justamente la semana de la lucha del campeonato, ¿verdad? Pues le preguntamos si era consensuado y dijo no. Que esto Guaraní no. puede salir a buscar, sí, tiene armas. Guaraní está invicto en su cancha, ha ganado grandes partidos, le ha ganado a Cerro varias veces, ya no Bocas.
El tema es que Cerro maneja dos planes. Cerro sobre un equipo contragolpeador muy bueno también. También. Preguntarle a Nacional, ¿verdad? Por supuesto que no si arrancaba Fernández Cedrés de titular o si Rodi jugaba en su puesto, tampoco claro, se garantizaba que sí o esa sí. nomás era mi discusión al principio. Tampoco garantizaba sí o sí que Guaraní iba a ganar. Pero otra cosa, si me sacaba como contra el Libertad Olimpia a Robert Fernández, a Fernández Cedrés, al Queso y... Porque decía que, cambios. Claro, que los 4 tenían que descansar para jugar al final. Ahí sí iba a pegar grito al cielo también. Pero a mi modo de ver, vos tenés que ir paso a paso. El primer escollo, terminar el primer escollo y te vas al segundo. Porque, insisto en lo que yo dije ayer. Estoy de acuerdo en eso también. El partido vale Ariel, yo arranqué mi análisis así también. Porque esto te mete duda una vez Jara Zaguier guardó a los chicos para jugar contra Brasil y quedó eliminado con Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? En Chile. Por eso. En un sub-17. Así le fue. Eso está bien, claro. Porque estas cosas que pasó ayer, a ver, los hinchas vociferando al presidente, el presidente diciendo, no, estos son enviados, y todos los cuestionamientos y ese tipo de cosas, no aportan para un buen ambiente para jugar la batalla final. Entonces, para mí, a ver, vos tenés que, tu máximo potencial tenés que utilizar todo en tu primer escollo, que fue ayer, en este caso, antes de la parada final. ¿Pero qué te daba eso? Y acá me piden que abatido jamás, me dicen. Yo no lo puedo. Yo fui el que dijo eso. Digamos cabizbajo, entonces le digo a la persona, cabizbajo. El tono de la declaración no es el de siempre. Yo creo que abatidos hubieran estado si perdían. Claro. Porque Retiro. Te está dando una doble posibilidad a tu rival. Tu rival tiene 2 pistolas y vos tenés 1 nomás a partir de ahora. ¿Y si ganabas? Y bueno, felicidad. Si ganabas ayer, y bueno, y ahí tenés tu... 1 y 1 no me iba a hacer. Yo ese duelo está tipo... bien, pero No, pero vos, me extraña que vos sos analista, hermano querido. Es que vos sos muy testarudo. Guaraní es un equipo que sabe defenderse y te liquida contra golpes muy efectivos, y Cerro solamente sabe atacar. Entonces, si Guaraní ganaba, por última vez voy a aplicar esto y después ya me callo, y con todo respeto te digo, Chun, es lo que estamos analizando futbolísticamente. Si Ariel te está diciendo, con armas similares, le convenía más desde lo táctico a Guaraní el partido. Ahora, ¿qué va a pasar? Guaraní el que está obligado a ganar. Guaraní va a tener que salir a buscar el partido. O sea, ese partido de la siguiente fecha del sábado... Bueno, yo no voy a volver al pasado. Es muy difícil discutir contigo. Vos no querés perder nunca. Y me extraña porque estamos haciendo... Yo hago un análisis táctico ahora. Análisis, y después lo metió, hermano. ¿A los cuántos lo metió? A los 11 por ahí del ¿Y le empujó al equipo o no? Y le empujó y bueno, el comentarista de nuestra emisora también dijo que no fue a ninguna fuerte. Te estoy diciendo que le empujó al equipo. Ya sé, pero Bruno, a ver, yo he visto compacto. El disparador es justamente ¿por qué no jugó Fernández Cedrés? ¿Por qué no jugó Guillermo Benítez? Porque Guillermo Benítez practicó toda la semana. Guillermo Benítez no jugó por la misma razón del Beto Espínola. Esa es la misma razón. Entonces, quedamos con el tema del que está en Capilla. Si llega, acá no se discute si llegaban en igualdad de condiciones. Acá lo que se discute es cuál era el precio que ibas a pagar para llegar en igualdad de condiciones. Y Guaraní lo que entendió es, no, el precio es demasiado grande, perderme a Fernández. Bueno, pero ¿en qué queda entonces la planificación? Si al final lo termina, ¿qué planificación? Pero si después al final Cubero lo termina mandando a Fernández Cedrés para el segundo tiempo. Pero por eso por eso lo llevó al banco. Y yo te dije, ¿por qué no lo pone? Alberto Espínola no estuvieron ni siquiera en el banco. Pero ellos practicaron. No, es muy difícil, yo no quiero más discutir. Yo creo que está bien. Está en condiciones. Además, Beto es un jugador que es perseguido por las lesiones musculares. Lo guardaron, Ariel, no vamos a estar porque con si era la última fecha. Lo guardaron para la última fecha. Sí. Si era la última fecha le infiltraron y entraba a jugar igual. Exactamente. Lo mismo para Guillermo Benítez. Sí. Franco, o sea, pero Franco, en la estrategia, para mí te digo, en la estrategia ganó Chiquiarse y perdió Fernando Cubero. Y no lo estoy diciendo ahora con el diario del lunes, lo dije antes del partido. Sí. Antes del partido y se notó porque a los dos les costó. O sea, uno ganó por la mínima y el otro estuvo a punto de perder. Porque cuando yo lo escucho a Marcos Cáceres y a Cubero, ellos valoran el hecho de no haber perdido. Para mí, Guaraní cuando hace esto, claro. ¿sabes qué? Lo que tenemos que evitar es la derrota. Si perdía tenía 3 balas en contra, utilizando a Ariel en contra una. Porque si ganaba no le alcanzaba ni para ser campeón, ¿verdad? Porque la estrategia aparte hay una cuestión, los dos rivales fueron, o sea, en los dos partidos, para hablar un poco de la paridad que hubo, los arqueros fueron figuras. Héctor
Nosotros lo elegimos, Héctor Espínola. Héctor Espínola. Una y ya sí. iba a tener no, tiempo. No, vos mismo rataste una que para sobre el final ya. También. Y ya por el lado de Cerro. ¿Sí? Para ver cómo le costó a ambos el tema más allá que uno ganó y el otro terminó empatando. Yo voy nomás a que los dos ayer pusieron un equipo que no hubieran colocado si no tenían la certeza de que no iba a haber definición y que chocaban en la última. Yo cuando insisto con el tema de la estrategia, porque la estrategia cuando vos vas a hacer algo que no es convencional y después de eso sopesar el tema del riesgo y la ganancia. Dijo, no lo pongo a Fernández Cedrés, pierdo como equipo, pero por lo menos, y no hago, Rodi Ferreira no sé cuántos partidos habrá jugado como lateral izquierdo, Franco cuántos partidos titular jugó, cambió toda la defensa porque ayer me parece Jubero bajó la vara a decir, este es el partido que hay que ganar, no, este es el partido que no hay que perder, porque si perdemos allí sí, vamos a tener que ganar para forzar una finalísima. Perdieron el factor del empate, no va a haber desempate, pero seguirán jugando de local y siguen dependiendo de sí, como también iba a ser el mismo discurso si es que ayer Cerro no le ganaba el 12 de octubre. Con Asismed podéis elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales. Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter. O también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cámbiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Final en Villarrica. Acaban de empatar Guaireña y Guaraní 1-1. Caliente se retiran los hinchas de Guaraní, a ver si podemos escuchar de fondo. Le reclaman al presidente. ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Se mereció más que el empate? Y realmente merecíamos más. Una lástima. ¿Te sorprendió la no inclusión de Fernández Cedrés? No, resguardándole porque él tiene la acumulación de tarjetas amarillas, entonces creo que fue una de las razones. No salen de dos bocas el domingo, ¿eh? No, sí está definido. ¿Por qué le reclamaban los hinchas a ustedes? No, hay un grupo que, ya sabés quiénes son, hay un grupo que están enviados, así que no hay... No hay que tenerlo en cuenta. No. El resto sí, todos nos vamos tristes, realmente, porque queríamos un triunfo, pero nos queda una oportunidad el domingo contra Cerro en nuestra cancha, así que ahí vamos a... Con polémica ganó Cerro, un penal que lo fue dentro del área, una cosa. ¿No alcanzó a ver? No, pero ya está a cargo de ustedes los periodistas, eso de ir mirando y haciendo su análisis. Realmente nosotros del partido contra Sol veníamos viendo todos estos realmente comportamientos de árbitro y VAR, ¿verdad? Y en un momento dado, por supuesto, Guaraní va a pedir tratar de una auditoría, llamémosle por el tema del VAR. Por el tema del VAR, a ver por qué y de qué forma hacen el trazado. ¿Se puede hablar con él, Gerardo? Lo que no se dio en partido anterior. Ahí Federico te quiere saludar. Saludale. Un segundito más. ¿Se escucha, Federico? Juan Alberto, buenas noches. Una auditoría por el tema del VAR estarían pidiendo, está anunciando. Sí. Es no podemos llamarle peritaje, ¿verdad? Pero vamos a pedir que se vea todos muchos puntos que nosotros tenemos anotados, ¿verdad? Para ir viendo
y vamos a pedir a APF, al presidente de hoy, para y presentar una nota después de este campeonato, ¿verdad? Y hacer una evaluación de todos estos errores y horrores que se ven. Me comentaron que el penal hoy de Cerro, la mano fue fuera del área, creo que fue una mano, ¿verdad? Y fue fuera del área. No puedo decir todavía si fue así o no, ¿verdad? Pero si dice la mayoría, por algo. Así que todos estos detalles que tenemos que ir viendo, ¿no? Nosotros, de hecho, que en esta segunda rueda del partido contra Sol veníamos viendo estos malos comportamientos, especialmente en contra nuestra y por el otro lado a favor de Cerro. Nos comentaron tiempo atrás que incluso en Guaraní hay una cámara, un equipo de producción que hace seguimiento a todos los arbitrajes del equipo, ¿es así? Sí, eso vamos a pedir justamente para lo que le estuve diciendo anteriormente, y vamos a presentar todo eso también, ¿verdad? Para que se tomen medidas, ¿verdad? Se haga una evaluación después del partido contra Cerro, al término del campeonato, y vamos a solicitar a la APF, voy a hablar con el presidente Robert a ver si podemos ir viendo llevar eso para tratar de corregir un poco, porque uno se sacrifica, hace todo el sacrificio para tratar de por lo menos en buena manera, si se puede y si podemos ganar, lo hacemos, pero esa persecución que tuvimos en esta segunda rueda fue terrible. Presidente, algunos hinchas cuestionaron o se vieron extrañados que, por ejemplo, hoy Fernández Cedés, que está en capilla, no haya arrancado, lo de Guillermo Benítez. ¿Esto fue algo consensuado de parte de Jubero con ustedes o es algo que a ustedes también les sorprendió? No. Yo creo que voy a repetir 1000 veces. Yo no, es un campo que ahí ya no me compete a mí estar hablando con el técnico, ellos son los que definen. Por algo le puso a Fernández Cedés, pero no, por eso yo creo que empatamos el partido, ¿verdad? El que estuvo ahí en la cancha también estuvo jugando muy bien. Lastimosamente el gol que vino de Guaireña, donde no salimos rápido y seguramente nos dormimos un poco ahí, pero bueno, nos se dieron y vamos a pelear el domingo. Estoy confiado que vamos a ganar el partido en nuestra cancha. Dijiste domingo, ¿eso ya está confirmado también como el escenario? No sé si domingo o sábado, ¿verdad? Pero creo que es domingo. Juan Alberto, ¿ya saben cuántas entradas para el público de Cerro que acá despidió al equipo con todo? Y eso hay un departamento que maneja en ese aspecto y creo que están hablando con la gente de Cerro, así que ellos están viendo todos esos detalles. Bueno, ¿le gusta la semana que se viene? ¿En qué van a apretar? Porque es una semana decisiva para todos ustedes. Es decisiva, tenemos que ganar sí o sí, así que vamos a entrar a ganar ese partido. En esta persecución que ustedes hablan, ¿hay algún árbitro que no estarían dispuestos a aceptar? No, es que si voy a poner nombre va a ser una lista muy larga, pero eso vamos a ver cuando digamos el análisis que se haga, ¿verdad? El pedido que va a hacer Guaraní. No les puedo decir que es un peritaje, pero es como una auditoría que se puede hacer de qué forma hacen los trazados, por qué hay momentos que se tenía que definir a través del VAR. Un ejemplo claro te doy, el codazo del defensor de Libertad contra Roberto Fernández, donde hubo sangre, ni le llamaban el árbitro, ni la avisaron. Esa expulsión, ¿verdad? Y otros comportamientos en el partido de Sol, cuando fue empujado Roy en el área y ahí metió el Sol de América. Yo hablé con Elizondo y me salió con un disparate. Entonces, todos esos detalles nosotros vamos a ir presentando y tenemos que esto cambiar, porque si no, nuestro fútbol cada vez va a ir como el cangrejo hacia atrás. Gracias, Juan Alberto, y esperamos un gran espectáculo el domingo. Ojalá sea así. Gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yo supe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada. Llama
Llámanos al 0972-413-100 y DESA máximo respaldo a su inversión. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. Rodrigo Coda, representante de jugadores, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, Bruno? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿Querés hacer una denuncia pública, Rodrigo? No, a ver, la denuncia ya está hecha en los órganos correspondientes, que son la APF. Lastimosamente es una situación delicada, bueno, son dos situaciones delicadas, una de atraso de salarios con un jugador de plantel de primera y la otra bastante más grave sobre un menor de edad y un contrato que adolece de validez por donde se lo mire. ¿De qué club estamos hablando? Del Club Guaraní. ¿Y quién es el jugador? El jugador de primera es Jorge Valdés Chamorro. O sea, ya demandaron en la APF. Correcto. Justamente ¿Cuál es la demanda? A ver, a Jorge él había firmado contrato a préstamo con opción de compra a favor del Club Guaraní a inicio de este año y desde que arrancó el año nunca le pagaron el sueldo como corresponde. Es más, a él se le adeuda plata de febrero. Imagínate vos. Y no agotaste la instancia, porque Guaraní, esto te pregunto, no quiero que me tomes a mal, vamos a consulta, porque a la gente de Guaraní, ahora que está justo en la semana de la definición del campeonato, o vos ya venías insistiendo, agotaste todas las instancias, hablaste con ellos, le llamaste. A ver, pongamos un ejemplo. Si yo lo contrato a Dani para que trabaje en mi radio a futuro y no le pago 8 meses, y Dani viene a la oficina varias veces a decirme, mira, Rodrigo, necesito que me pagues, no te puedo pagar, estoy con muchos gastos, toma una platita. Y en vez de pagarte, pongámosle que Dani cobraba 10.000, te pago de a 2.000, te doy 1.500 y te debo plata de febrero a junio. Y aparte de eso, te debo plata de 3 meses de salario corrientes sin contar la deuda mencionada recientemente. ¿Qué querés? Y con todo eso, yo tuve la delicadeza para que después no digan que hay porque no es la primera vez que me toca demandarle al Club Guaraní. El año pasado tuve 3 demandas con ellos. Entonces, para que eviten después decir que hay una alevosidad de mi parte o algo, el jueves de la semana pasada yo coordiné y le pedí una reunión a Javier Acosta, a quien le agradezco, se tomó el tiempo, me recibió en las oficinas del club, le adelanté la situación, le dije, mira Javier, si esto no se soluciona vamos a tener que demandar. Pasó el fin de semana, ellos el viernes, yo me había tomado día libre, me llaman, me dicen, mira Rodrigo, queremos proponerte esta modalidad de pago. Jorge no aceptó porque no le parecía razonable y bueno, llegamos al lunes, el fin de semana estuvieron todas las directivas en Guairá con él, me dice que nadie se comunicó con él, nadie le dijo nada y creo que ya hemos agotado todas las instancias y todas las formas de negociaciones previas, entonces hemos decidido tomar las acciones pertinentes porque aparte hay un detalle, no es que él viene justo ahora cuando queda una fecha, sino que termina su contrato en diciembre. Si él no reclama ahora, ¿cuándo reclama? Termina su contrato ahora en diciembre. Claro, porque bueno, tiene un contrato con el club. Y después de que demandaste, ya presentaste la nota en la APF, la demanda, ¿alguien de Guaraní te escribió? Se comunicaron supuestamente queriendo conciliar, pero siguen sin dar una respuesta. O sea, seguimos en palabras y nosotros ya queremos actos. Rodrigo, muchas gracias, muy amable. Bruno, hay un tema más que quiero mencionar. Sí, que perdón. Es el menor. Porque ese sí es un tema delicado y creo que ya es hora también de que de a poco empecemos a transparentar lo que sucede realmente en nuestro fútbol. Lastimosamente ya por varios años muchos clubes operan de la siguiente manera con los jugadores menores de edad. Les hacen firmar los contratos, no los completan o no les entregan las copias de los contratos, esperan a que el jugador o reclame o esté a punto de cumplir los 18 y ahí recién ellos ponen la fecha para que corra el plazo de 3 años legal, entonces los tienen retenidos hasta los 21 años. ¿Qué pasa? En el caso de este jugador, un jugador importante, jugador de selección inclusive, el contrato que el club presentó y que inicialmente no había sido firmado de la manera que figura en la APF, sino que se había conciliado nada más 2 años, el contrato figura 3 años, 5 meses.
lo cual viola el artículo 18,2 del Estatuto de FIFA, así también la ley del futbolista, la 5322, y obviamente los artículos del Estatuto de jugador de APF. Entonces ese contrato va a ser y debe ser declarado nulo. Bueno, qué fuerte, qué grave. Bueno, Rodrigo, gracias, muy amable, muy gentil. Y acá sí, para redondear, pasa que lastimosamente sí, en muchos clubes vemos que jugadores que trabajan, o los clubes que trabajan con ciertos representantes, no están acostumbrados a que se les reclame nada. Esa es la situación. Perfecto. Gracias, Rodrigo, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo. Un abrazo. Rodrigo Codas, representante futbolista, presentó reclamo por deuda atrasada con Jorge Valdés Chamorro y un chico de inferiores con un contrato que considera inválido ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te hacemos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Está Johnny, vamos a hablar con Julio Escarona. Quiero escuchar la otra campana de Guaraní, por favor. Esto que denunciaba Rodrigo Codas, representante, repito, de futbolistas. Johnny, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, móvil personal. Bueno, buenas tardes, saludo para todos. Bueno, ¿te enteraste? Lanzábamos la noticia, lo de Pollo Recalde lo quiere Morínigo en Curitiba. Así es, pero ahora aparece Red Escocia, también, que cubre las actividades, una cuenta en este caso del Coritiba, y dice: Coritiba monitorea aproximadamente 30 atletas en el mercado sudamericano. Es importante destacar que el seguimiento y la negociación son situaciones totalmente distintas, por lo que puede ser que ninguna de ellas acabe llegando al verde. Esto es parte de la rutina del departamento de fútbol. Perfecto. Bueno, Johnny, de cara al partido, ya estamos hablando tan rápido todo. El miércoles la final de la Copa Paraguay versus Sol de América. ¿Cómo está Olimpia? ¿Qué equipo prepara? Danos detalles, por favor, Johnny. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones, con menta y boldo, con cetrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate, con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Estamos con el doctor Julio Escarona. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctorazo, todo tranquilo. Bueno, Rodrigo Codas, recién asistente, charlaba con nosotros. Brevemente, escucha, por favor. La denuncia ya está hecha en los órganos correspondientes, que son la APF. Lastimosamente es una situación delicada. Bueno, son 2 situaciones delicadas. Una de atraso de salarios con un jugador de plantel de primera, y la otra bastante más grave sobre un menor de edad y un contrato que adolece de validez por donde se lo mire. ¿De qué club estamos hablando? Del Club Guaraní. ¿Y quién es el jugador? El jugador de primera es Jorge Valdés Chamorro. O sea, ya demandaron en la APF. Correcto. Justamente ¿cuál es la demanda? A ver, a Jorge, él había firmado contrato a préstamo con opción de compra a favor del Club Guaraní a inicio de este año, y desde que arrancó el año nunca le pagaron el sueldo como corresponde. Es más, a él se le adeuda plata de febrero. ¿Escuchaste, doctor? Sí, escuché, Bruno, ahora escuché, tengo toda la película. Y bueno, sí, en realidad está en su derecho de hacer reclamo como cualquier jugador, cualquier trabajador. Pero hay una realidad. El problema es que, como vos sabés, Bruno, los jugadores necesitan expedir facturas,
y hay problemas administrativos para la expedición de esa factura. Entonces, según me explicaron la gente que trabaja en el área administrativa, él no contaba con esa factura, entonces no podían pagar la totalidad del sueldo hasta el tiempo en que le expida, no cumpla con esas formalidades exigidas por el fisco. Entonces se le fue dando adelanto de sueldo, se le pagaba parcialmente el salario, y hasta que él consiguió esa factura, a partir de ahí se le empezó a abonar el salario completamente, conjuntamente con todo el plantel principal. A partir de ahí, entonces se le hizo una serie de planteamientos al jugador para ponerse al día con los sueldos atrasados, como consecuencia de esa falta de por no contar con las facturas legales. Y bueno, entre las conversaciones entre las partes no se llegó a ningún acuerdo, y bueno, él está reclamando ahora lo que le corresponde, pero los cheques están en el club. Se le iba a poner al día al jugador en dos pagos según me refirieron, y bueno, y esa es la situación. Bueno, o sea, no sé nada más por qué viene este reclamo en un momento tan crucial, ¿verdad?, del campeonato, pero bueno, se entiende, está en su derecho, y yo creo que no pasa más. Una vez que nosotros nos corran el traslado de la situación, expondremos toda la situación, y bueno, y si hay que pagar, pagaremos como corresponde. Pero hay dos cheques de sí depositados en estos momentos a nombre del jugador. Hay dos cheques que ya se les notificó, la parte administrativa le comunicó al jugador que los cheques están disponibles. Bueno, pero ¿cómo el representante no sabe? Recién charlábamos con él y él habla de 7 meses de atraso. Sí, pero es parcial, o sea, no es un 7 meses de atraso de la totalidad de la deuda, son pagos parciales. O sea, vos sabés, Bruno, que acá el FICO está muy exigente con este tema, y entonces están pidiendo que se expida factura, y Guaraní, en el afán de cumplir con los requerimientos legales, pide factura. Y realmente hay una deficiencia administrativa a nivel nacional con todo este tema, porque a veces vienen jugadores del extranjero, vos le pedís que tienen que, o sea, le decís que tienen que tener factura y un montón de cosas, y el gobierno no es que rápidamente actúa o te facilita la situación para que se expidan la factura. Esa es la realidad. Entonces hay inconvenientes administrativos con ese tema, y se buscan de repente soluciones que puedan llegar a buen puerto ante la falta de celeridad en el cumplimiento de las exigencias legales, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero bueno, ahora, si él está queriendo reclamar eso, esperamos su reclamo, y consecuentemente vamos a contestar y exponer todos los argumentos que hacen a la defensa del Club Guaraní. Bueno, está claro. Permitime, doctor, para que Rodrigo... Rodrigo, hay dos cheques para que retire el jugador ahora, dice. Mira, antes que nada, quiero saludarle a Julio, y sí, es así como él dice, esa situación se planteó de esa manera, obviamente... Bueno, pero vos no dijiste, Rodrigo, el tema de la factura. No, pero acá hay una situación, la situación de la factura ya se subsanó hace rato, o sea, el incumplimiento sigue estando, y las modalidades de pago que el club le había ofertado al jugador no fueron aceptadas porque él consideraban que no eran apropiadas. Ahora hay dos cheques, dice. Bueno, pero hay que saber estos dos cheques en concepto de qué, Bruno, porque hasta ahora no fueron claros si se va a reconocer la deuda íntegra, si se le va a pagar solamente, como tengo entendido, que cobrarían entre hoy y mañana salarios el plantel entero. O sea, queremos saber, porque hay una situación, y el doctor sabrá entender, de que el jugador termina su contrato en diciembre y él necesita tener una claridad de cómo se va a hacer el pago de sus haberes. Bueno, está bien. Bueno, Julio, ¿querés agregar algo más? No, nada, Bruno. O sea, yo lo que pido nomás un poco pido un poco de razonabilidad nomás en el tema. Está bien que, o sea, el jugador tiene derecho a reclamar su salario y todo, pero da igual que reclame esta semana o la siguiente semana. O sea, yo no entiendo a qué viene esta situación. Independientemente de eso, está su derecho. No es una cuestión deportiva. No, está bien, Rodrigo. Es una cuestión de que termina el año y él se va. Está bien, Rodrigo, pero está bien. Yo no quiero polemizar, y vos sabés, o sea, como abogado vos sabés que vos estás en tu derecho. Así que tranquilo. Ahora, el tema nomás es que los cheques están disponibles y corresponde al saldo pendiente. Y bueno, pero si no quiere aceptar, está en su derecho también de no aceptar. Pero acá nomás tenemos que tratar de
de encontrar una salida razonable en la situación. Y bueno, si el jugador ya está... Julio, ¿a quién le comunicaron eso? Porque a mí no me comunicaron eso. Bueno, y no sé si al jugador, entonces pues, administrativamente a mí me comunicaron de que fue así. Independientemente de... Está a mi lado y él me dice que tampoco le comunicaron. No, una cosa de Rodrigo. Esta es una situación que no tenemos que discutirla al aire, me parece que trajimos una situación... Por eso yo me fui el jueves a la oficina de Javier, como corresponde, y le dije, Javier, solucionemos esto entre cuatro paredes. Está bien. El tema del chico menor también. Perdón, yo no pedí permiso al doctor Escarone para hacer el dupla, así que, doctor, por una cuestión de respeto, te pido, Rodrigo, por favor. Sí, yo tampoco estaba. Decí lo último, doctor Escarone, o Rodrigo, no sé quién. Rodrigo, decí lo último y cerramos con Escarone. ¿Te parece justo? De mi parte, por favor, quiero que se entienda que no hay ninguna animosidad ni querer perjudicar al club. Simplemente se está ejerciendo un derecho tanto de Jorge Valdés Chamorro como del chico menor de edad que está reclamando la nulidad de su contrato por haber excedido el plazo establecido como máximo por la FIFA y por la ley que ampara a los jugadores. Simplemente eso. Gracias, Rodrigo. No. El doctor Escarone, ¿querés agregar algo más? No, nada más, Bruno, solamente aclarar esa situación y bueno, lo neta y exclusivamente jurídico tenemos que resolverlo en otra esfera, ¿verdad? Pero bueno, a efecto de aclarar nomás y tratar de comprimir un poco la situación, bueno, te agradezco que me hayas sacado al aire. No, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Perfecto, te mando un abrazo. Gracias, doctor Escarone. 2 cheques depositados, entonces vamos a ver en qué termina este tema de Valdés Chamorro y su reclamo al Club Guaraní. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad de calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Laitolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Upisa ganó la certificación de marca País por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Bueno, está Johnny. Señor. Móvil personal, contanos lo de Olimpia, juega el miércoles la final de la Copa Paraguay ante Sudamérica. Exactamente. Final de Copa Paraguay el próximo miércoles, 19 horas, Defensor del Chaco, con la posibilidad Olimpia de quedarse con un título en el año 2021 y Julio César Cáceres va a poner lo mejor que tiene. Recordemos, contra Libertad, por ejemplo, Derry fue suspendido, él no jugó ese partido, está para jugar el próximo miércoles. William Mendieta estuvo en la banca de expectativa, no ingresó ante el Bumarelo, y el Pollo Recalde, quien estuvo también en el equipo titular, estaría cediendo su lugar para que de esa manera Derly se pueda ingresar en la zona defensiva. Me parece que Antolín Alcaraz está para llegar, será titular junto a Salcedo, y el sector izquierdo es otra zona a tocar. Si va a arrancar Iván Torres o retorna Mateo Gamarra. Mateo Gamarra estuvo en la banca de expectativa el viernes, no ingresó en ese partido y puede ser la novedad en el sector izquierdo de la defensa. Alfredo Aguilar, otra situación que también pregunta el hincha. Ante Guaireña, a disposición del cuerpo técnico Aguilar, y fue titular el uruguayo. Hablamos de Olveira, y habría que ver si recurre al titular, porque ante Libertad, al servicio de la selección nacional, Aguilar no podía ser otro requero, entonces había atajado Olveira ese partido. Pero me parece que el titular es el que va a arrancar el próximo miércoles. Hablamos de Alfredo Aguilar. Sergio Tálvaro, el lateral por la zona derecha, repito, Alcaraz con Salcedo, la zona central, Cáceres a la banca de expectativa, y por el sector izquierdo Mateo Gamarra, dejando una pequeña chance para que Iván Torres pueda arrancar. En el medio campo podría arrancar Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Hugo Quintana y la presencia de William Mendieta. Adelante, Derlis González y Roque Santa Cruz. Alejandro Silva,
suplente ante Libertad, ingresó, tuvo un rendimiento, podríamos decir, levantando el nivel, pero me parece que 90 minutos de Fernando Cardoso ante Libertad tuvo un rendimiento interesante. Le va a dar la chance de jugar como volante por derecha el próximo miércoles ante Sol en el marco de la final de la Copa Paraguay. De este equipo no se mueve mucho el técnico Julio César Cáceres. Gracias, Johnny, querido, muy amable. Hasta cada momento. No, mira, Johnny odia estas cosas. No, es que Johnny odia estas cosas. Y tiene razón, Johnny. Yo estoy con Johnny. Domingo reiteramos la gran final. Sábado. Bueno, y la otra una gran final también prácticamente, ¿sí? Sábado, la gran final 2030 Guaraní Cerro Porteño. En Dos Bocas. Sábado. Tal cual le hemos adelantado. 20:30. Y el domingo, a las 19:30, el partido Nacional Olimpia en el Arsenio Erico. Olimpia obligado a ganar Guaraní. Ese es el panorama. Así de fácil. Después, ¿qué otra cosa queda, muchachos, en materia de calendario deportivo? La Supercopa. No, el tema de quién va como último representante de la Sudamericana, por eso la simultaneidad se aplica para los partidos de 12 Sol y Luqueño Guaireña. Explícanos vos qué tenés. ¿La promoción cuándo? ¿El 9, el 8 y 12? 8 y 12 a las 19. O sea, el domingo... Y el 12 la Supercopa. 8 y 11. Y el 12 es la Supercopa. Ahí está. La Supercopa que puede ser, por ejemplo... espera, Ameliano Luqueño es ida y vuelta, pero los dos van a ser el Defensor del Chaco. Sí. Así es. 19 horas, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, explicanos vos con esa paciencia filosófica de Sensei de la Supercopa, cómo es lo que es, Chum. Porque ayer Nico, en el programa de el hincha opina, el hincha opina, dio una vuelta impresionante hasta que le tuvo que llamar a un señor y le explicó, le dijo, mira, así es esta cosa, a Nico. Bueno, explicamos, pero vos sabés que no es tan o sea, no está familiarizada la gente con el tema de la Supercopa, porque es la primera vez, entonces hay que explicarle bien a la gente para que entienda. Bueno, como representante de la Copa Paraguay no hay mucho misterio. Sí, el que gana el Olimpia Sol juega la final de la Supercopa. Claro. Del otro lado el problema. Del otro lado, con el panorama que ya está establecido, si Cerro es campeón es Cerro, no hay tutía. ¿Se entiende? Si es Cerro el campeón, Cerro va a jugar contra el vencedor de Olimpia Sol. Y ahí pues lo que sueñan todos los hinchas es el Olimpia Cerro. ¿Los hinchas nomás? Y todo también que sueñan. Y queremos ver un Olimpia Cerro. ¿Quién no quiere ver el final? ¿Ya vimos? ¿Cuándo ya vimos? ¿Cuándo? ¿En qué fecha de la Supercopa? 12. Domingo 12. Después de cada domingo cupé. 8. Bueno, de este domingo noche. Sí. Bien, Chute, de este domingo noche. Así ¿Cuál es la otra posibilidad? Si Cerro no es campeón, va a ser Guaraní. Eso quiere decir que... ¿Y Libertad? No, por eso. No, espera. ¿Y si Libertad le gana? No, viste. Eso pasa por el tema del apresuramiento. Si Guaraní es campeón del torneo clausura... No, pero primero no juega Libertad. Vamos a suponer que gane Libertad contra River. Sí. ¿Verdad? Sí. Si Libertad gana y gana Guaraní... Libertad es el que va a jugar la Supercopa. Eso nomás lo que yo quería explicar. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Y qué pasa si empata? ¿Qué pasa si pierde? Libertad. Y River que ya está descendido, que no sé. Dale, si Libertad gana el viernes, que va a jugar antes, lo único que puede impedir que no juegue la Supercopa es que Cerro gane, o si Cerro empata y es campeón también. No, si Cerro es campeón. Claro, y Cerro es campeón. Estamos hablando de los dos resultados. Bueno, si Guaraní es el campeón y Libertad empata, hay igualdad de puntos. Pero en la tabla anual. No, pero Libertad le saca saldo. O sea... Yo te cambio, porque ya se entendió lo de... ¿Para qué veo otra complicada? Estamos explicando bien. Bruno, a ver, para que se entienda. Gana, espera, vamos a hacer fácil. Libertad gana el viernes. No, viste, es el tema. Aunque gane Guaraní, porque después si Libertad va a ser representante. ¿Sabes qué te voy a explicar? Si Cerro gana, juega Cerro.
Si Cerro es campeón, juega Cerro. Ya entendimos esa parte, sí. La única forma para que Guaraní juegue la Supercopa es que sea campeón y Libertad pierda el viernes. ¿Se entendió? Clarísimo. Bueno. Más claro que te puedo... ¿Cómo decía Horacio Carter? Más claro puedo ser. Algo así fue que tenía su frase, el célebre. Así decía, más claro puedo... Me acuerdo. Bueno. Está bien. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Comunicate al 021-495-950. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Celular 0981-695-171. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Con Upisa tenés calidad. Con el Beer Cooler Midea disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con Super Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Llama al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, ahora van a comunicar desde la asociación. Hay cambio en la promoción 7 y 11 finalmente. No, se habrán percatado ahora que 8 es Cacupé. Por eso seguramente mueven para el 7. Y con más razón, uno se pregunta qué equipo va a poner Luqueño. Porque técnicamente lucha por la Sudamericana. Pero mira que si hay un desliz en ese partido. En el primer partido, esa es la gran posibilidad que tiene el equipo de Humberto. Yo pongo jugadores alternativos para esta última fecha, además es sábado. Aparte juega con quién, con Guaireña, ¿no? No, porque para Luque va a tener, me imagino, microclima que hay en la ciudad, va a ser con vista al martes. Si el martes saca un 0-0 a favor, bien, linda semana, pero si hay un 0-0. Si llega a ser un 0-0, un 1-0, ni de en contra, ni de quiero decir lo que va a ser. No, lo que va a ser de martes a sábado. Porque acá no hay criterio deportivo, ¿verdad? Tipo aquel de River Belgrano. Claro, la ventaja deportiva esa, claro, no. Porque antes acá también así era. Sí, yo me acuerdo General Día 12 de octubre. Sí. No hay. Cuando General Díaz era un equipo de ascenso. Sí, atajaba Aristide Florentín, me acuerdo, atajaba en General Díaz. ¿Sabes por qué me acuerdo muy bien? Porque Bruno también se va a acordar. Ese es el torneo que 12 y Trinidense, tipo ahora el Fictor, con Olimpia Nacional y Cerro Guaraní, justo en la última fecha chocaban. ¿Cómo se llama el jugador trinidense que erró el gol imposible? Jesús. ¿Para qué? No, que fue. Quedó en la historia sábado a la tarde, cancha trinidense. No, porque ¿sabes por qué? Porque nos fuimos a relatar en el sábado santo. Sí. No. ¿Viste? ¿Qué hace era? Santos si es definición? Sí, diciembre. ¿Y qué era? Pero algo así de... Estoy diciendo, jugamos con la palabra de Jesús. No, es que vos decís, mira, falló, y yo en el comentario digo, para la gente del 12, Jesús siempre da una segunda oportunidad. Y después se dio lo de Mareco y la dirigencia escuchando la radio y llorando todo. Espectacular. Sí, Jesús. Porque él hace sobre la hora, Jesús nos dio una mano. No. Bueno, atiendan, sorpresa en el boxeo mundial, señores. Oscar de la Hoya reveló que volverá al ring y desafió a Floyd Mayweather. Sí. Se está abriendo una nueva beta. No. A propósito, poneme sonido de automovilismo, hermano. No,
Poneme sonido de automovilismo y eco porque vamos a hacer el anuncio oficial. Señores, un gran desafío, una enorme responsabilidad para un equipo de profesionales de primer nivel que dará todo. ABC Motor 360, desde el 2022, radio, televisión. ¿Esa te va a ser tu cortina? No, pero no puede ser cantada la cortina de automovilismo. No, empezamos mal hoy. Cambiame, mira que yo iba a pedir por vos hoy. No sé a qué hora va, si vas a poder, no vas a poder, pero hoy tiene que ser algo neutral. No puede ser cantado. ¿Cómo peor va a transmitir el rally? Va AC/DC de fondo. No, claro, él te puso para apertura que tiene que ser una buena guitarra, una buena... Bien. Juanqui, estás en la nómina, mi querido. ¿Juanqui? Sí. ¿Qué descubritazo de...? Espera, señores, anunciamos ABC Motor 360 desde el 2022. Radio, televisión, digital, impreso y redes, programas diarios, relatos y comentarios de todas las competencias a nivel local e internacional. Vamos a transmitir todas las fechas del Campeonato Nacional de Rally y el Super Prime, mi querido Federico. Atención, Fede, el Super Sábado puede ser levantado por ejemplo, un rally... ¿Qué pasa, Fede? Me imagino la audiencia. El calendario ya está también. Ah, ¿del 2022? Un tentativo. Te voy a... Espera. Atendé. No, es que ya es un tentativo medio casi ya, te diría, casi oficial. Se puede poner en el grupo, ¿verdad? Por ahí. Bueno, ya para que vayan armando ustedes su fecha fija.